Bueno, para todos buenas noches. Bienvenidos a esta sección del día de hoy, que se ha denominado tratamiento, bueno, tipos de tratamiento con evidencia científica. Vamos a hacer como un barrido de los principales tipos de tratamiento que hoy en día pues están, digamos, dentro del concepto viables de la enfoque médico y el enfoque terapéutico y el enfoque de comunidad, que están siendo avalados y que han generado pues éxitos cuando se han aplicado, ¿no? Obviamente hay algunos de ellos ya pues están obsoletos, otros los han modificado, lo han diversificado y otros hoy en día por digamos, ordenanzas y políticas del Estado, pues son los que ya están en ese momento en su aplicación. Entonces vamos a hacer como esa reseña de ese proceso. Damos la bienvenida a todos los compañeros. Tenemos de varios sectores del país, ¿no? Mi nombre es Javier Fernando Rivera Rojas. Tengo pues el gusto de estar dentro de estos procesos más de 17 años, trabajando en comunidades terapéuticas y en IPS, instituciones de salud habilitadas. También pues tuve la oportunidad de ser docente en mis tiempos de juventud pues adolescencia. Participé de programas de jóvenes. Hice todo como mi escuela en el proceso de grupos de jóvenes, de grupos de apoyo, grupos juveniles. De ahí, pues, digamos, adquirimos una serie de experticias a nivel de la parte lúdica, recreativa, que pues siempre me ha caracterizado porque mis intervenciones pues siempre están ajustadas con la terapia recreativa, la terapia lúdica o la ludoterapia, que es un elemento que de pronto algún día que se dé el espacio para poder hablar sobre ella. Entonces, soy especialista en adicciones, tengo estudios de psicología, de pedagogía, la parte de administración de empresas, auxiliar de enfermería. Entonces he estudiado durante toda mi vida pues muchos procesos que están relacionados con la competencia que hoy nos atañe. Esperamos que lo que hablemos pues sea de insumo para la labor que se está realizando dentro de este contexto, ¿no? Vamos a iniciar pues con nuestro proceso espiritual. Recordamos que hoy en día existen 4 componentes que los vamos a mirar más adelante de lo que se trabaja en una comunidad terapéutica, o digamos el ideal que sería trabajar en una comunidad terapéutica. Son los 4 componentes que hoy en día se trabajan, que es el eje o la dimensión clínica, la dimensión o el eje educativo, dimensión o eje espiritual y dimensión o eje ocupacional. Entonces vamos a hacer como un relato sobre ese proceso para el montaje de esos planes de tratamiento y los tipos de tratamiento que hoy en día pues tienen su evidencia científica. Entonces vamos a iniciar con nuestro proceso espiritual. Los que queramos pues cerrar los ojos o generar ese proceso de transición hacia nuestro proceso espiritual, lo vamos a hacer. Y los demás vamos a escuchar esta oración tan importante para las comunidades terapéuticas. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría
la diferencia. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, muy bien. Bienvenido entonces para todos, para todas, a este espacio de enriquecimiento personal. Por favor, apagamos los micrófonos para que podamos todos escuchar. Muy bien, gracias. Entonces, bienvenidos a este espacio de aprendizaje y de autoaprendizaje, de procesos de formación continua. Agradezco a mi compañero y amigo Álvaro Nieto Forero por el espacio que nos brinda. Espero que pues, ese conocimiento que se adquiere durante los años de experiencia, uno ya se vuelve en esta área como expertólogo y vivenciólogo de estos procesos de transformación de vidas, de recuperación de esas almas, de la recuperación de la salud mental, de ese restablecimiento de esa salud. Máxime que hoy en día, pues con todas las dificultades que han surgido a través del tiempo, del proceso de habilitación que hoy en día, pues nos exigen para poder seguir prestando el servicio, porque vamos a llegar a un momento que el Estado va a empezar a recoger instituciones que no cumplan pues, con los requisitos de habilitación. Por eso es importante, como Álvaro lo menciona cada rato, cada momento, de estar siempre capacitados, ir avanzando en los procesos y también irnos generando la parte de la profesionalización. Y también las comunidades terapéuticas tienen que, digamos, tener una transformación más administrativa, más asistencial, porque precisamente parte de eso, lo que está pasando hoy en día, es por los malos manejos, las intervenciones con daño que se están haciendo en las comunidades por falta de preparación de nuestros amigos, compañeros de lucha, los líderes terapéuticos, operadores, facilitadores, educadores, como cualquier connotación que se le tenga, ¿no? Entonces, ahí es donde partimos nosotros del hecho de que necesitamos siempre estar preparados. Les decía hace un rato, pues, que dentro de mi presentación, pues, yo tengo 17 años de experiencia en el proceso, de los cuales también he compartido 10 años de experiencia como docente de varias instituciones de educación. He estado también compartiendo los espacios de fundaciones, comunidades terapéuticas, teoterapéuticas, también dadas en la parte cognitivo-conductual y del programa de administración de los 12 pasos y también con enfoque médico o clínico, que nos ha permitido pues tener como ese bagaje para poder nosotros trabajar hoy en día en lo que tiene que ver con el manejo de las comunidades y de las IPS que tengan la habilitación en salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer una actividad para saber cómo estamos en este momento a nivel de nuestro cerebro, porque nosotros hablamos, bueno, ¿qué es lo que afecta inicialmente la sustancia psicoactiva? Pues hablamos de la parte corporal, la parte física, fisiológica, orgánica. Entonces, vamos a ver a nivel fisiológico, orgánico, neurológico, cómo ha afectado ese consumo de sustancias en los que han tenido pues esa situación pues, de un historial de consumo de sustancias. Hoy en día, gracias a Dios y al poder superior y a las comunidades que ustedes han participado, pues tienen un proceso de recuperación. Entonces vamos a hacer un ejercicio, se los voy a colocar acá. Es un ejercicio rápido, siempre lo trabajo con los compañeros, como les digo, yo tengo un enfoque de terapia lúdica. Estudié hace muchos años gracias a los campamentos juveniles de Coldeportes y a los grupos de apoyo de Copureto y al viceministerio de la Juventud en esa época, nos dieron una tecnología en recreología. Entonces, dentro de la recreología está el manejo de la terapia lúdica o la ludoterapia, que es fundamental para los procesos de motivación al cambio y los procesos de dinamización de los procesos de atención. Entonces, ahí les voy a enseñar un poquito. El tiempo acá nos dirá.
cómo se manejan estos espacios a nivel de esas terapias que son hoy en día importantes para el proceso motivacional de los usuarios, ¿no? Que nosotros tenemos en el día a día. Entonces vamos a ver que cargue. No sé si todos la están visualizando. Ahí llegó. Bueno, entonces voy a iniciar con este rompehielo, con esta actividad de introducción lúdica, didáctica. Bueno, les decía, nosotros en el consumo de sustancias psicoactivas tenemos una problemática a nivel del deterioro cognitivo y el desgaste o la cronicidad aguda del factor que tiene que ver con la descompensación de nuestro cuerpo, o sea, a nivel físico, fisiológico, orgánico, neuronal, cerebral y mental, porque es diferente lo mental a lo cerebral. Entonces, ¿cómo se ha afectado nuestro proceso de reconocimiento de nuestro cuerpo? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Como es un espacio tan pequeño aquí para poderlo ilustrar, entonces voy a hacerlo así muy, muy, muy rutinariamente, ¿no? Entonces, mira, vamos a todos a abrir las manos. Abramos las manos, ¿sí? Abran las manos, ¿listo? Muevan las manos hacia un lado, hacia el otro, vuelvan a meter a la parte frontal, del lado, y la parte de palmar. ¿Listo? Entonces hacemos este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio y este ejercicio. Listo. Vamos a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Y todos sabemos los nombres de los deditos, ¿no? Entonces tenemos el meñique, el anular, el medio, el índice y el pulgar, que es lo que uno aprende pues en la parte de bachillerato o de la primaria. Pero para este caso vamos a cambiarle nombre. Entonces, este meñique, este anular, este medio, este índice y este pulgar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este dedito se va a llamar el palo, este se va a llamar el bonito y estos tres el E. Entonces, palo, bonito, E. Palo, Hola, bonito. E. Como ustedes pueden ver acá en la letra que está en la pantalla, esta es una canción, es una ronda infantil o una canción, digamos, tradicional de la cultura vallecaucana. A propósito, pues yo en este momento les estoy haciendo este proceso de transmisión desde Popayán, Cauca. Este proceso que ven ustedes a un lado es una actividad que es originaria de la época, pues digamos, la transición entre las comunidades amerindias, o sea, los indígenas antes de la conquista, con la conquista española, cuando se introdujo acá la caña de azúcar, y dentro de la caña de azúcar, los cañaduzales y los ancianos, nuestros mayores adultos, ellos cuando iban a hacer el proceso de la molienda, ellos en la molienda, y dando las gracias a su poder superior, y a esa planta que les producía pues un rendimiento económico y una satisfacción para el cuerpo porque produce el azúcar y el azúcar es una adición también que existe, entonces ellos cantaban la canción que dice palo, 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 palo bonito, palo palo bonito, palo Entonces, vamos todos allí con el micrófono apagados para que podamos hacerlo allá personalmente, entonces todos vamos a decir palo, 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 palo Palo, bonito, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo palo bonito, palo, Listo, entonces vamos a hacer todo el ejercicio allá desde sus casas, donde están en los entornos, pero apaguemos los micrófonos porque todos alcanzamos a escuchar, ¿listo? Apagamos los micrófonos. Y entonces la canción dice, vamos a decirla, palo, 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 palo palo, palo bonito, bonito, palo, palo, palo palo bonito, bonito, palo, palo, ¿listo? Entonces yo no sé si todos alcanzan ahí a verme. Entonces, mire, entonces tenemos acá las manitos, entonces ya todos nos sabemos la canción. Entonces vamos a hacer el movimiento de la siguiente forma. Vamos a pasar la canción al movimiento. Entonces recuerden que ese es palo, este es bonito y este es C. Palo, bonito, E. ¿Listo? Entonces dice palo, 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 palo bonito, bonito, palo, palo, así se E, palo bonito, bonito, palo, E. palo, ¿Listo? Vamos a decir, listo. todos ya tenemos como la concentración, la atención, la atención focalizada, ¿listo? Dice, Mucho palo, achicharrado, estoy palo, viendo muchos palo, achicharrados palo, acá. bonito, palo, eh, eh, palo Palo, bonito, palo, palo, ¿listo? Entonces lo vamos a hacer de una forma más rápida, secuencial, ¿listo? Todos preparados. Palo, 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 palo palo, palo bonito, palo, bonito, palo, palo palo, bonito, no, palo, palo, ¿listo?
Entonces, esto nos permite a nosotros empezar a autoevaluarnos, porque es que mire que todos los procesos que se llaman evidencia científica han pasado por un derrotero o un filtro, que es decir, el ensayo y error. El ensayo y el error Palo, les ha palo, palo, permitido a las palo, personas bonito, durante toda palo, la historia eh, el proceso de conformación eh, de las comunidades palo, terapéuticas o de los procesos de palo, rehabilitación, puede generar el ensayo y error. O sea, palo, proceso que palo, sirve palo, es palo, exitoso, bonito, proceso que no sirve, palo, pues va siendo evacuado. Entonces, palo, eso es lo que bonito, precisamente ha pasado palo. hoy en día con las comunidades terapéuticas, que a partir del ensayo y el error, pues unas han crecido, se han fortalecido y otras ya han desaparecido. Y esto ha generado en sí, como tal, un proceso en el cual nosotros tenemos que empezar a autoanalizarnos, o sea, hacer esa evaluación interna, ese filtro, de qué sirve y qué no sirve de nuestros modelos de atención. Porque es que aquí vamos a hablar de los modelos de atención que todos tenemos dentro de nuestras instituciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué modelo de atención ustedes están trabajando? Ahora, si usted no tiene modelo de atención, hay que implementar uno. O sea, por ejemplo, les digo, hoy en día la evidencia científica nos lleva a que los modelos de atención que todos tengamos en las instituciones sean realmente, eh, digamos, aplicables, que la intervención que se realice sea positiva y genere esa transformación que todos esperamos. Entonces, les voy a mostrar acá algo muy importante sobre el tema que hoy nos compete. O sea, nosotros antes de hablar de todo el tema de los planes de tratamiento, conozcamos un poco la realidad que está pasando en nuestro país. Nosotros estamos hablando siempre del consumo de sustancias psicoactivas y el consumo de sustancias psicoactivas nos lleva a lo siguiente, que voy a tratar de hacerlo muy rápido. Por favor, apaguemos los micrófonos y cuando termine esta parte, vamos a hacer la ronda de preguntas y luego para continuar. Pero antes de nosotros de hablar de un modelo de atención, antes de hablar de un plan de tratamiento, antes de hablar de un tipo de tratamiento exitoso o con evidencia científica, tenemos nosotros que analizar qué es lo que está pasando hoy en el mundo de las drogas, en el consumo de sustancias psicoactivas. Partiendo que nosotros tenemos que tener ya un lenguaje inclusivo y un lenguaje asertivo, profesional, porque hoy en día no podemos seguir hablando de drogas, de drogadicción, de chirretes, de marihuaneros, de bazuqueros, de periqueros, de viciosos, porque precisamente las nuevas normas de salud hoy en día nos están a nosotros reglamentando, nos están a nosotros judicializando, penalizando, castigando, cuando nosotros en las comunidades utilizamos ese tipo de vocabulario despectivo o palabras despectivas, ofensivas y que no dignifican a la persona. Entonces por eso hay que cambiar todo ese lenguaje por los lenguajes inclusivos que hoy en día el Ministerio de Salud pues viene trabajando con todas las instituciones. Por eso hay una circular que llegó hace poco sobre el tema del maltrato verbal y físico que están ocurriendo en las comunidades terapéuticas. Dentro de eso, el maltrato psicológico, el maltrato sexual, el maltrato físico, económico, etcétera, que estamos bombardeando hoy en día en las comunidades, nos permite a nosotros tener mucha claridad. Primero, que ya no se llama droga, sino se llama sustancia psicoactiva. Segundo, que ya no se llama drogadicción, sino se llama drogodependencia. Y tercero, que ya hay una clasificación hace más de 10 años a nivel mundial, cuando la situación o el problema de ser un consumidor de sustancias psicoactivas ya dejó de ser un vicio, un problema social, un problema de desocupación, a convertirse ya en un evento de interés en la salud pública. Es decir, ya se transformó en un concepto de enfermedad mental. O sea que hace 10 años para acá, la Organización Mundial de Salud dice que la problemática del consumidor de sustancias psicoactivas ya tiene unos componentes que se generan de una enfermedad mental. Por eso nosotros tenemos que hablar hoy en día de tres elementos importantes, que es para que algo sea una enfermedad o sea catalogada como una enfermedad en la clasificación internacional de enfermedades, debe cumplir tres características. Primero, que sea crónica. Segundo, que sea degenerativa. Y tercero, que sea progresiva. La pregunta es, ¿el consumo de sustancias psicoactivas aplica? Y la respuesta es sí, porque si ustedes han vivido, los que hayan sido consumidores y hayan vivido este flagelo, ustedes han dado cuenta que es una situación de que genera una cronicidad, o sea, un elemento que se llama la severidad. ¿Qué es la severidad? Es la sumatoria de lo que tiene que ver con la frecuencia y la cantidad, ¿no es cierto?
Entonces, esa frecuencia, hablamos de los tiempos, o sea, hablamos de los periodos en los cuales nosotros estábamos consumiendo, que pasamos de un periodo de una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces toda la semana, pasamos de una vez al día, todo el día. Y dentro del componente de la cantidad hablamos de la dosificación. Desde la dosificación hablamos de que era un cigarro, 2 cigarros, 3 cigarros, 4 cigarros, convirtiéndose en toda una cajetilla y de demás sustancias que se hayan consumido. Entonces, eso significa que nosotros a nivel de la parte crónica, que es la cronicidad, que es el proceso en el cual se viene deteriorando todos los sistemas del cuerpo humano, porque no solamente se está generando un daño a nivel del cerebro, de la parte comportamental, de la parte del lenguaje, de la parte de la memoria, de la parte del comportamiento, de la parte de las emociones, también la parte fisiológica y orgánica, ¿sí? Eso hablando del individuo. Y si hablamos de la incluyele eso. Y si hablamos de la afectación social, incluyele eso. Y si hablamos de la afectación comunitaria legal, entonces, todos esos factores que influyen en el consumo de sustancias que generan esa parte crónica de la enfermedad, porque es una característica dentro de lo que se clasifican a nivel de los diagnósticos. Hablamos también del proceso que tiene que ver que sea progresiva. A mayor consumo genera los síndromes. ¿Qué síndrome nosotros conocemos? Dentro del consumo de sustancias psicoactivas hablamos del síndrome de dependencia, del síndrome de tolerancia, del síndrome de abstinencia agudo y posagudo. Hablamos también del síndrome de intoxicación aguda. Hablamos también del tema que tiene que ver con la sobredosis y el último clasificación que está, el diagnóstico dual o el paciente dual o la patología dual. Eso es cómo se desenvuelve un proceso que llama progresivo. Entonces, porque va avanzando a nivel de esos síndromes, los cuales va transfiriendo el usuario una vez que empieza un consumo problemático, ¿no es cierto? Ahí también hablamos de las fases experimentales, a fases ocasionales, sociales o recreativas, a las fases habituales o dependientes, las fases problemáticas o de consumo severo, y llegamos a la fase de patología dual. Entonces, todas esas fases que tienen dentro de la norma, entonces vemos nosotros que por eso se cumple que la enfermedad del consumo de sustancias psicoactivas es crónica, es progresiva y es degenerativa. ¿Cuántos de ustedes por el consumo han tocado calle? Han generado conductas delictivas, han generado problemáticas de violencia, violencias sexuales, intrafamiliares, género, por conflicto armado, ¿no es cierto? Demás violencias que se presentan. Cómo a través de ese proceso nosotros hemos perdido partes del cuerpo, hemos perdido nuestra conciencia, algunos han generado una comorbilidad con una enfermedad mental asociada como la depresión, como la ansiedad, como la esquizofrenia paranoide o residual o no específica, un trastorno afectivo bipolar, un retardo mental, un cuadro epiléptico convulsivo, etcétera. Entonces, todo eso asociado significa que es una enfermedad que es degenerativa y que se asocia con el desgaste, el deterioro, ¿no es cierto? Y el daño, que es muchas veces no es reversible, sino ya genera unos daños tan graves que ya no se puede recuperar y solamente se trabaja la psicofarmacología, que es la estabilización a través de medicamentos para que se pueda contener y estabilizar la enfermedad residual que se ha generado. Entonces ahí vemos nosotros que cómo hoy en día esas situaciones hacen que nosotros ya no podamos seguir hablando de ese léxico, de esa jerga popular de calle, porque precisamente una de las formas conductuales de mejoramiento es que usted cambie esos patrones conductuales de calle. Entonces, el lenguaje, desde la psicología nosotros trabajamos el tema del manejo conductual, de la deshabituación, del contenido que tiene que ver con ese manejo de moldeamiento conductual, donde la persona tiene que hacerse consciente, o sea, hacer el INSI, hacer ese proceso de introspección, donde ellos van a reconocer que tienen un problema, o sea, la conciencia, la enfermedad, la autopercepción, la autocrítica. De ahí lleva a que usted ya tiene que empezar a manejar su lenguaje. En el consumo, a nivel psicológico, se manejan dos tipos de manejo del lenguaje. Y recuerden que todos hemos adquirido o han adquirido un proceso de patrones de lenguaje o códigos lingüísticos de calle. Por ejemplo, hay un elemento que se llama lo que se llaman las ecolalias. ¿Qué es la ecolalia? La ecolalia es repetir palabras. En el lenguaje coloquial es cuando yo, ante cualquier expresión verbal, gestual o no verbal conductual,
Entonces, o de señas o de gestos. Entonces yo, por ejemplo, adquiero patrones de gestos como moverme, picar la nariz, mover la mandíbula, mover cualquier parte del cuerpo gestualmente, ¿no es cierto? Moverme el cabello para un lado, decir palabras como socio, parce, ñero, suave, melo y demás que nosotros hemos conocido y hemos pronunciado toda la vida y que son nuestras muletillas para poder expresarnos. Ante cualquier situación de expresión del lenguaje, siempre utilizamos esas palabras repetitivas que las aprendimos en el contexto de calle o en el contexto de ser consumidor o ser expendedor. Entonces ahí viene que la ecolalia es cuando uno tiene que reprogramar el cerebro para que empezara a borrar o a reprogramar nuestro cerebro para que no repita las mismas palabras que me generan esa proyección a consumo, porque son contextos de calle y contextos de consumo. O sea, es un riesgo psicosocial porque va a generar una caída emocional. Viene también el componente de la coprolalia. La coprolalia, ¿qué significa? Que nosotros adicionamos al lenguaje coloquial o formal, le agregamos la grosería o la palabra soez. Entonces uno siempre está acostumbrado en la palabra ecolálica de decir cucha, cucho. Y en la jerga con la coprolalia decimos pirobo. Entonces cucha, pirobo, cucho, pirobo. Y se va generando ese lenguaje constructivo y hace que ese lenguaje de calle, pues nosotros estemos proyectando ese perfil o esa personalidad adictiva. O sea, es lo que yo tengo que trabajar en mi comunidad terapéutica, donde voy a replantear, reprogramar y moldear conductualmente a mis usuarios para que en el lenguaje no sigan proyectando esas palabras porque van a generar una recaída emocional. O sea, el primer principio antes de la química. Entonces, aquí hablamos de que nosotros tenemos que tener cuidado con el contexto del lenguaje, de la vestimenta, que son estereotipos, del corte de cabello, de la gorra, ¿no es cierto? Cierta música alegórica al consumo, imágenes de camisetas o logos que simbolizan la mata de la marihuana, persona consumiendo bebidas, cigarrillos, etcétera. Entonces, todas esas apologías o esos simbolismos hacen que las personas sigamos activo inconscientemente porque está generando su reactividad emocional o conductual y eso hace que la persona a nivel conductual siga repitiendo esas conductas. Por eso usted puede trabajar mucho terapia a nivel de aceptación y conciencia, pero si usted no cambia la simbología, simplemente está haciendo retroceder al usuario, nunca tener una buena evolución. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar y aprender elementos básicos, ¿no es cierto? Dentro del ejercicio que hicimos ahorita es un elemento que resulta que el consumidor a nivel neurológico en su sistema de neuronal, nosotros todos tenemos tres áreas a nivel del proceso psicomotriz. Entonces, en la parte psicomotriz nosotros tenemos tres componentes de la conciencia corporal, que es la parte de lo que llama la lateralidad. ¿Qué es la parte de lateralidad? Es izquierda-derecha, reconocimiento. ¿Qué es la orientación? Arriba-abajo, la parte espacial. ¿Y qué es el desplazamiento? Adelante y atrás. Entonces, cuando yo tengo la conciencia en mi cuerpo que puedo identificar y puedo yo mover la mano izquierda cuando me la piden o la mano derecha, o me dicen vaya por la derecha, vaya por la izquierda, y reconozco y lo hago de una forma asertiva, es porque tengo buena conciencia corporal. Cuando yo me confundo izquierda con derecha, arriba, abajo, delante y atrás, entonces hay un problema a nivel neuronal de la parte de la psicomotricidad. Y eso es lo que más afecta porque eso se llama la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo tiene que ver cuando yo identifico diariamente cosas de mi diario vivir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sé el número de un teléfono, la dirección de un lugar, el rostro, ¿no es cierto? Dónde dejé tal cosa, dónde dejé las gafas, dónde dejé las llaves, etcétera. Entonces, esa memoria de trabajo me evoca a mí esos recuerdos que necesito para el diario vivir. Pero en el consumo de sustancias psicoactivas, esa memoria se afecta, que está dentro de las funciones ejecutivas del cerebro y tiene esa complejidad que se deteriora. Entonces, veamos que el título que ustedes están viendo ahí se llama Transición de las sustancias psicoactivas del natural a lo sintético. Ese viene el tema que nos está dando dolor de cabeza en todas las IPS y comunidades terapéuticas. Hay una transición entre el consumo de sustancias naturales y semisintéticas a las sintéticas como tal, y que ha generado mucho más daños neurológicos, mucho más daños a nivel fisiológicos, mucho más daños a nivel de la parte comportamental, emocional, del lenguaje y de las demás áreas que están siendo afectadas porque las drogas sintéticas están generando mucho más daño que las conocidas desde la parte de, digamos, el consumo convencional o tradicional. Entonces aquí viene el tema que tenemos que trabajar nosotros profundamente para este tema. Este tema que estoy hablando no me compete, pero hay que contextualizarlos a ustedes por qué hay que montar un buen plan de tratamiento, ¿sí?
Ahí viene también nosotros saber manejar el umbral del consumo, saber manejar los pensamientos de reserva, saber manejar el craving o los síndromes de abstinencia agudo y posagudo, que no sé dentro de la capacitación en qué parte ustedes van a manejar esto, pero es algo muy importante nosotros reconocer y manejar todas las áreas que se manejan dentro del consumo de sustancias psicoactivas. Voy a hacer rápidamente un recorrido de las sustancias que hemos estado hablando y cómo se han ido, digamos, transitando de lo tradicional o convencional a lo novedoso o a lo sintético que hoy en día conocemos. Entonces, aquí vemos que desde el consumo convencional, recreativo, a la dependencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, nosotros dentro del sistema del consumo de sustancias, eh, rápidamente una clase de pedagogía en adiciones es que nosotros tenemos dentro del consumo de sustancias psicoactivas en la clasificación, estamos hablando de que las sustancias psicoactivas se clasifican según el efecto que produzca. Y el efecto se habla que hay drogas, hay tres clases de drogas, las estimulantes, las depresoras y las perturbadoras. Entonces, dentro de las drogas estimulantes, nosotros encontramos lo que es el tabaco, cigarrillo, encontramos la cafeína, encontramos la teobromina, que es el chocolate, encontramos la teína, que es el telo aromática, por ahí pasan también con lo que es la cocaína y sus componentes y sus derivados, también pasan ahí a lo que son las anfetaminas, las metanfetaminas, ¿sí? Pasan también los disolventes volátiles, que son los pegantes o inhalables, ¿sí? Las fragancias, entonces, ese tipo de sustancias psicoactivas son las del orden estimulante. También encontramos las drogas depresoras, que la de mayor consumo y consumo inicial, pues sigue siendo el alcohol etílico, a nivel del alcohol, es lo que es destilado o fermentado, y la nueva variedad que hay del alcohol de metanol, que es el alcohol antiséptico, llamado hoy en día Chamberlain o Chapi. También pasamos por el tema de los medicamentos de orden psiquiátrico, como las benzodiazepinas o los medicamentos psicofarmacológicos o psicofármacos. También pasamos por ahí con el tema que tiene que ver con los derivados de los opios, de los opioides, como la amapola, que de ella se deriva, por ejemplo, las sustancias de mayor consumo como la heroína, hoy en día como el fentanilo, como la codeína, como la metadona, como la oxicodona, como la ketamina, como el tramadol, ¿sí? Entonces, este tránsito hace que nosotros tenemos que identificar las drogas de mayor impacto que existen hoy en día y cómo uno debe manejar porque cada droga se maneja en un contexto terapéutico diferente y un plan de tratamiento diferente. También vemos el componente de las drogas perturbadoras. De las drogas perturbadoras son las que hablamos de efectos mixtos, o sea, que son depresoras o son estimulantes, pero cuya base son la parte la parte alucinógena, o sea que son drogas alucinógenas con efectos mixtos, que digamos, la que mayor impacto tiene hoy en día es el cannabis o marihuana, seguido por las metanfetaminas, seguido por las plantas tradicionales alucinógenas, llegando también a las drogas sintéticas. Entonces, todo esto nosotros lo estamos analizando desde el punto de vista que tenemos que empezar como a tener como claridad de que cada clase de sustancia psicoactiva tiene un tipo de efecto diferente, de reacción diferente, de dependencia diferente, de síndrome de abstinencia diferente y por ende de un tratamiento o un modo de atención diferente. De aquí pasamos a las drogas según su naturaleza. Entonces tenemos las naturales, las semisintéticas y las sintéticas. También tenemos las drogas según su legalidad. Hay drogas legales, legales de uso indebido e ilegales. Y terminamos en las drogas según el impacto que produzcan sobre el organismo. Hay drogas blandas, suaves y duras. Este tema yo no me voy a quedar porque no es de mi competencia ni mi temática, pero sí es importante que ustedes conozcan y sepan de esos temas porque son parte fundamental de uno ser un especialista o una persona que trabaja en el tema de la drogodependencia. Entonces yo les decía que hoy en día no se llama drogadicción, sino se llama drogodependencia o farmacodependencia. Hoy en día hay unos diagnósticos según los tres criterios que hablamos, que es la parte crónica, degenerativa y progresiva, que lo vuelve una enfermedad mental, porque desde hace 10 años el consumo de sustancias psicoactivas es una enfermedad mental que se reconoce por el diagnóstico que se establece en el CI-10, que transitamos al 11, que es la clasificación, ¿no es cierto?, que se hace internacional sobre las enfermedades, y el diagnóstico que se saca sincrónico o sintomatológico de los signos y síntomas, que lo hacen a nivel de las características, que es el DSM-5, y pasamos al 6. Ahí nos bota toda la parte de las características
de la sintomatología que se presenta. Entonces hoy hablamos de que ya no se dice el drogadito o el tema del chirrete o ese comportamiento debido al uso o dependencia de múltiples drogas o de cannabinoides o de cocaína o de Ay, alcohol bueno, no, a o de ustedes, alcohol o muchas lo que tiene que gracias. ver con las demás Ya saben, sustancias. cualquier cosa, me avisan. Por favor, apagamos Bueno, el audio. Torres, por favor, me colabora con el micrófono. Listo, señora Claudia, lo mismo. Bueno, entonces aquí tenemos el tema que según esta característica, entonces nosotros tenemos unos diagnósticos que nos arroja la parte psiquiátrica y médica a nivel que creo que presenta el usuario según la sintomatología. Y también tenemos que decir que hoy en día el tema del consumo de sustancias, el nombre genérico en Colombia se llama trastorno por uso de sustancias psicoactivas, TUS, que es lo que toda persona genéricamente le corresponde a su diagnóstico. Usted tiene un TUS, un trastorno por uso de sustancias. Basado en eso, pues nosotros tenemos que entonces empezar a manejar toda esa terminología que hoy en día nos enseñan, que si usted es drogodependiente es porque usted consume drogas naturales o semisintéticas. Si usted es farmacodependiente es porque usted consume drogas sintéticas, estilo medicamentos psicofarmacológicos, benzodiazepinas, barbitúricos, metanfetaminas, anfetaminas y drogas disolventes volátiles como los derivados del petróleo, como es el pegante, la gasolina, el tiner, etcétera. Si usted es drogodependiente, entonces es porque usted consume sustancias del orden natural o semisintético, como las tres principales que existen, que obviamente hay más, pero las tres principales son el cannabis, la hoja de coca y la amapola. Estos los derivados de ellas son naturales y semisintéticas. Entonces, si usted ya reconoce eso, es porque usted es o drogodependiente o farmacodependiente, según la característica del consumo que tenga usted de droga de inicio, las sustancias secundarias, terciarias, las demás, y la sustancia de impacto, la que usted más prefiere. De ahí pasamos nosotros a hablar del tema, que no vamos a quedar más acá, sino vamos avanzando, que tiene que ver con la transición que hoy en día tenemos de las sustancias psicoactivas, ¿no es cierto? Entonces empezamos a hablar de la primera clase, que son las drogas de sustancias psicoestimulantes, que se llaman psicoanaléticos, que son los que producen que el cuerpo se agite, el cuerpo incremente su movilidad, incremente su actividad locomotora, acelere, sea más acelerado en el funcionamiento del sistema nervioso, usted tenga la impresión o la creencia imaginaria de que aumenta su agudeza psicológica e intelectual y su capacidad física porque se pone más agitado, más eufórico, más alegre, ¿sí? Más estimulante sexual, ¿sí? Porque también tiene un efecto afrodisíaco, etcétera. Entonces, estas sustancias psicoactivas que se llaman estimulantes o psicoanalíticos son las que están dentro de la MinSalud, que están clasificadas y ellos nos dicen que la número uno de mayor consumo en Colombia a partir de los 8 años es el tabaco o el cigarrillo, pero que ha tenido una transformación a nivel generacional por las nuevas tecnologías y tendencias y hemos pasado de un consumo convencional del tabaco cigarrillo a unos dispositivos electrónicos o vaporizadores. Entonces aquí viene un tema importante, ¿qué es lo que uno debe saber como operador terapéutica o líder terapéutico o facilitador de comunidad terapéutica o educador terapéutico? Que el cigarrillo o tabaco tiene 7.000 partículas químicas de componentes de metales pesados. O sea que usted a su organismo está introduciendo 7.000 partes de elementos químicos a nivel de metales pesados, que son los que producen la alteración celular, o sea, mutan las células normales en cancerígenas, generando el EPO, generando el tema pues, de afectaciones pulmonares, cardíacas, ¿sí? Generando problemas a nivel del proceso respiratorio, el tema que tiene que ver con la hipertensión, sube la tensión arterial, agitación del corazón como taquicardia, produce trastornos de ansiedad generalizado. Entonces es una de las sustancias que más alteran el sistema nervioso por ser una droga estimulante y sobre todo por tener 7.000 componentes químicos que van a alterar todo su sistema
inmunológico y el sistema nervioso y los demás sistemas del cuerpo. Entonces aquí viene el tema que uno, listo, cuando usted fuma, ingresa a su organismo esa cantidad de elementos químicos, que son 7000, pero cuando usted exhala el humo, o sea, lo arroja, usted está mandando al ambiente esos 7000 elementos químicos ya quemados, procesados, ¿sí? Y también le agrega su proceso de exhalación, o sea, usted está arrojando dióxido de carbono. ¿Qué significa eso? Que la persona que es consumidora pasiva o nuestra un familiar que esté con nosotros o personas cercanas están recibiendo las 7000 partículas del componente del cigarrillo tabaco más el dióxido de carbono que yo estoy exhalando. ¿Qué significa eso? Que una persona que sea consumidora pasiva se muere más rápido que el mismo consumidor del tabaco porque está recibiendo toda esa carga química tóxica en el organismo. Entonces, hay que tener la conciencia. Por nosotros tenemos que generar ¿qué? Llamado a la conciencia. Un proceso de autocrítica, un proceso de autopercepción, un proceso de conciencia, un proceso de aceptación y reconocimiento de la problemática. Entonces, un vapeador inicialmente tiene 2000 partículas químicas, por eso la gente dice, no, que los vapeadores son mejor que el cigarrillo porque son menos cancerígenos. Ahí viene el error científico y la parte metodológica. Un vapeador se puede expandir a nivel de consumo de las partículas químicas. Inicialmente tenemos la nicotina líquida, que se llama jugo electrónico, que es el que nosotros podemos estar intercambiando, porque hoy en día tenemos unos vapeadores que se llaman formato USB, que se puede intercambiar con ese tamborcito o ese jugo electrónico que se puede compartir entre la nicotina líquida o la cannabis líquido o metanfetaminas o aditivos saborizantes, que hacen que de esas 2000 partículas iniciales que tiene ese componente del cigarrillo electrónico pase a 9000. O sea que el organismo está recibiendo 9000 partículas químicas al ingerir o al inhalar, ¿no es cierto? O al fumar estos cigarrillos o vapeadores electrónicos. Entonces, acá vemos que de entre 7000 a 9000, pues es mucho más el daño que producen los vapeadores. Igual los dos producen daño, pero el que más produce células cancerígenas es el vapeador. De ese proceso que hemos nosotros aprendido en la parte de la ciencia, que resulta que nosotros, digamos, tradicionalmente, culturalmente y convencionalmente, pues a nosotros, nuestros padres, a nivel del aprendizaje vicario, que es la enseñanza que aprendemos de los padres, de las figuras de autoridad, o esa mala referencia, o buena referencia, o buenos modelos de imitación, malos modelos de imitación, nosotros nos enseñaron que existían dentro del tabaco de fumar el cigarrillo de enrollar, que es el tradicional, el que yo armo, el que es el artesanal, pero también luego transitamos al cigarrillo manufacturado, de ahí pasamos a los cigarros, ¿sí? Más elaborados, y el tabaco artesanal, el que utilizan muchas veces en medicina tradicional, la santería, brujos, bueno, etcétera. O también campesinos por el tema económico. Entonces, hemos transitado ese proceso con estos cigarrillos de fumar, de tabaco para fumar, que han sido como esa transición cultural, tradicional, convencional, que luego pasaron ya unos cigarrillos más elaborados, ya con canela, con saborizantes, por ejemplo, los bidis, que son cigarrillos hindús que se exportan en todo el mundo y tienen la esencia de su hoja de tabaco y los elementos que tienen de impregnación con algún tipo de saborizante, en el caso de estos cigarrillos bidis, ¿sí? Como tal. Luego vienen los quetes, que son cigarrillos sin filtro, que son pues simplemente cancerígenos, pero son los que muchas personas les gusta consumir. De ahí pasamos a la nicotina líquida o sintética, que se fuma en las pipas de agua, en el procesamiento cultural que se hace en varias, digamos, culturas árabes o de allá de toda la parte de Asia, del Medio Oriente. Y pasamos allá al tradicional pipa, que ya es más marcado de la aristocracia, de las personas pues, digamos, de posiciones económicas altas. Entonces, esos son los cigarrillos que han transitado en el mundo a nivel del tabaco para fumar. De ahí pasamos luego a la transición desde el año 2006 para acá. Viene en auge ya los cigarrillos electrónicos, que también son llamados vapeadores, sistemas electrónicos de suministro de nicotina. Y dentro de ellos nosotros encontramos que son vapeadores personales, que algunos tienen algún tipo de componentes que se han generado a nivel de las nuevas tecnologías. Algunos vienen en forma de unidades de memoria que se puede intercambiar su componente de jugo electrónico.
algunos vienen en forma de bolígrafos, en tambores, etcétera. Entonces vemos la transición que ustedes pueden ver aquí de los diferentes vapeadores que han existido desde el año 2006 para acá, porque el consumo se incrementó a partir del año 2016 con el auge de estos cigarrillos electrónicos o vaporizadores o vapeadores que están haciendo el tránsito entre el cigarrillo normal al cigarrillo electrónico. Entonces, aquí vemos como esas transformaciones que han existido y dentro del consumo de la parte de la droga estimulante tipo tabaco, cigarrillo, cuyo componente psicoactivo, ¿cuál es? La nicotina. De ahí luego pasamos al tabaco sin humo. Entonces, ya hay personas que han transitado de fumar el tabaco, ¿sí? De fumar tabaco a ingerir el tabaco pero sin humo, o sea, lo que se llama el tabaco para mascar o la pasta de tabaco, ¿no es cierto? Y esto aparte hace que esa pasta de tabaco se haga de una forma más ritualizada, más artesanal. Entonces nosotros, por ejemplo, encontramos la variedad del rape. El rape es una forma de consumir dos tipos de tabaco, lo que es el tabaco seco y el tabaco húmedo, pues ya es un tabaco molido. Entonces, ese tabaco seco es el que está molido y es el que, por ejemplo, en las ritualidades indígenas, a través de una pipa que forma artesanalmente el médico tradicional, coge ese tabaco molido y lo sopla a través de los orificios nasales para generar ese proceso de armonización. Dentro del consumo problemático, los muchachos de los colegios hacen su proceso de imitación recreativo, donde cogen el tubo, el lapicero, cogen el tabaco y hacen también el proceso de soplarlo y generan pues mucho más daño porque no tienen como el componente ritual, ¿no? Y el tabaco que es húmedo es el que se aplica en la boca para que sea absorbido por nuestra parte de la lengua y todo el conducto digestivo. Entonces encontramos este tipo de tabaco. También encontramos la pasta de tabaco, que es el que se masca, que es el que se hace el proceso, digamos, de digerirlo. También encontramos el chimú, que es muy propio en los llanos orientales, en el centro del país, en ciertas comunidades también que durante el día cargan el chimú, que es como un chicle de tabaco, lo ven ahí en color azul blanco, y ese, por ejemplo, lo utilizan durante todo el día porque como es una droga estimulante, pues quita el hambre, quita el sueño, quita la pereza, quita el cansancio, que es lo que genera a nivel del cerebro, o es, digamos, el efecto sedante que produce este cigarrillo, a la vez es un estimulante porque hace que usted satisfaga a través del sistema dopaminérgico, de su neurotransmisor de la dopamina, genere ese placer y retire todas esas, digamos, molestias que genera el diario vivir del cansancio, del hambre, del sueño. También generaron el proceso de ya tener las bolsas de café, de tabaco, perdón. Esas bolsas de tabaco se toma como una bebida caliente, como si fuera una aromática. Ustedes pueden ver la figura en la parte derecha abajo. Entonces ahí tienen las bolsas de tabaco que son para bebidas calientes, ¿sí? Y de ahí pasamos nosotros la pasta de tabaco, que es la que se introduce en la boca, que usted mastica y luego escupe, pero tiene un problema a nivel de la deformidad de la cavidad bucal, porque genera pues lo que es el proceso de la caída de los dientes, que se pudren, que se descomponen, que se alinean, que se ponen amarillos, etcétera. Entonces sabemos que el tabaco, por ejemplo, en las personas generan que usted ya tenga un color amarillo en la piel, tenga mal olor, que quede impregnado de nicotina en su ropa, en su aspecto, en su mirada amarilla, dientes amarillos, textura amarilla, ¿sí? Pérdida de dentadura, etcétera. Y ahí pasamos al nuevo tabaco a nivel de la transición, que usted ven ahí una palma que se llama de areca, que se produce la nuez de Betel, que es un corozo que hoy en día está sustituyendo el cultivo de tabaco porque esa corozo que es grande, de ahí tiene como el mismo efecto psicoactivo del tabaco, de la nicotina. Entonces, hoy en día los narcotraficantes están utilizando este tipo de palma africana que se llama palma de areca para generar esa nueva transición de los nuevos cigarrillos a base de la nuez de Betel. Entonces, porque tiene más rendimiento, se produce durante todo el año, es más económico cultivarlo, no necesita tantos insecticidas, plaguicidas, herbicidas, etcétera, ni abonos. Y entonces, y produce una cantidad ilimitada en cada molida de cada corozo, cada pepa que produce esta palma, ¿sí? Entonces vemos lo que está pasando hoy en día en la transición del tabaco a este tipo de elemento que sustituye el tabaco, como es la nuez de Betel o la palma de areca, ¿sí? De aquí viene la otra sustancia de mayor consumo e impacto en el mundo,
a nivel del consumo, que es la hoja de coca, que originariamente la hoja de coca es una planta ancestral porque es propia de América del Sur, una planta originaria utilizada por los pueblos amerindios o los pueblos originales de nuestra tierra, a través del mambeo, a través de mascar la coca, ¿cierto? Una coca ya cocinada, cocida, entonces que ya se masca o se hace el mambeo con la masita, con ese ingrediente que permite al médico tradicional o al mambeador generar ese proceso. Y han transitado hacia crear ya la hoja de coca, pero ya comprimida en cápsulas o en pastas, que es la parte sintética, ¿sí? Entonces, esta hoja pues es utilizada porque es un analgésico, entonces permite a las personas quitarle el dolor de cabeza, dolor de muelas, en las mujeres los dolores menstruales, los dolores estomacales o daños de estómago, etcétera. Y otras más funciones que tiene como tal. La hoja de coca está ahí, pues no genera daños en el organismo en su forma natural, pero ya cuando es procesada, ya cuando ya es transformada, destilada, es lo que usted ya ven que ya cambia el nombre científico de la coca por lo que tiene que ver con el proceso de la cocaína como tal, que es como el proceso que viene a nivel digamos, del tema del narcotráfico, ¿sí? Entonces nosotros acá, bueno, que creo que se nos bloqueó la señal. No sé si todos están viendo. Sí, mi líder, pero se congeló el PowerPoint. Sí, está congelado, no sé, aquí se me congeló aquí la imagen, espérame a ver si ya, listo, ya retornó. Entonces aquí vemos nosotros como esa transición que ha pasado de la coca a la cocaína. Entonces ya vemos que ya cambia su nombre científico de la coca a la cocaína. Entonces estos elementos ya nosotros conocemos en el mercado, pues digamos las tres presentaciones que tiene la cocaína, a nivel del clorhidrato de cocaína, a nivel de la base de cocaína y a nivel del sulfato de cocaína. Entonces nosotros el clorhidrato de cocaína, que en la calle pues se conoce como Blanca Nieves, etcétera, cada uno conoce pues un nombre típico allá en su región, es la que se genera por el nifado, o sea, inhalado por las fosas nasales o traqueado a través de las encías o los dientes, cuando se unta. La base de cocaína, que es el bazuco, vemos cómo se utilizan de una forma a nivel de fumarla, pero hoy en día también se está trabajando, se está comprimiendo y la están sacando en pastillas o en cápsulas. Y tenemos otra que es el sulfato de cocaína, que es el crack o cristal o la panela que llaman, que esa barra es la que se exporta a Estados Unidos y esta es la que se puede quemar y se puede inyectar o fumar o generar otro tipo de procesos con pipas. Entonces aquí vemos que nosotros el elemento fundamental del consumo de la cocaína pues sigue siendo las pipas artesanales, que el valor agregado, según la experiencia científica, es que el papel aluminio, que es el que recubre las pipas, como es un papel que no es combustible, entonces es la que se puede impregnar de la toxicidad de muchas dosificaciones que se han utilizado. Hay pipas que tienen 5, 10, 15 años, que son las de mayor venta agregada, valores agregados, porque ese papel aluminio es el que contiene los tóxicos, lo que llaman la impregnación o en que llaman la viruta, ¿sí? O la pizca, que llaman también en la calle, que es la que cae impregnada y es lo que la hace muy atractiva para el consumidor, porque tiene ya, digamos, con antelación, ya impregnadas sustancias anteriores que hace que sea mucho más tóxica y más agradable para el consumidor. De ahí pasamos, transitamos hoy en día, ya de la cocaína ya pasaron, porque produce el mismo efecto, pasamos a las anfetaminas, que son drogas psicoestimulantes, de las cuales en la calle conocemos varias como el MDMA, el MDA, el MBD-B, el MDEA, el PMA, el DON, el TMA2, el PCP, el 2CB, el DMT, el MMCAT, el MDMC, la metilona y las catinonas. Son nombres que se trabajan en la parte, digamos, del comercio, del o microtráfico de las sustancias, como tal las anfetaminas y estas drogas psicoestimulantes, las de mayor consumo, pues la inicial de este proceso es el MDA, que es el éxtasis, le llaman éxtasis, M-Mol y Adán, XTC, XE, pastillas, pastis, pirulas, pepas, tachas, ruedas. Son los nombres que se tienen de calle, las cuales fueron atractivas para los niños, adolescentes, jóvenes, porque vienen en presentaciones novedosas, diferentes,
atractivas, que pasan desapercibidas. Ustedes pueden ver cómo hoy en día las están distribuyendo y generan ese tipo de adicción. También la tenemos en forma de chicle. Es la última novedad que ha llegado, que es el éxtasis de chicle. Y el éxtasis como tal fue una droga, un medicamento que en el año 68 fue creado por un científico alemán, pero usted sabe que todo medicamento tiene que ser probado primero antes de ser comercializado. Entonces, en las pruebas en humanos se generó unos efectos adversos o secundarios, como esta inicialmente fue creada o concebida como un medicamento para combatir la angina de pecho, o sea, los problemas pulmonares, ¿sí? Entonces, como una neumonía, como un EPO, y como así, digamos, traumatismos del pulmón. Entonces, generó un efecto colateral o un efecto adverso o efectos secundarios, que era que esta sustancia dilataba el esfínter anal. Entonces, generaba que en los hombres una apetencia o un proceso de psicoestimulación de su ano a nivel de afrodisíaco y hacía que esa droga fuera apetecida por la población LGTBIQ+, porque genera ese tipo de placer anal. Entonces, se retiró del mercado por esos efectos adversos. En las mujeres las ponían más dispuestas para procesos amatorios, de excitación o de arrechera, como llaman, y por eso fue sacada del mercado. Hoy en día se utiliza mucho como droga estimulante o la droga del sexo, porque precisamente ayuda a que el hombre que tiene con su orientación o su diversidad sexual homosexual, pues la utilice mucho por el parte de que desinhibe y dilata el ano, ¿sí? Entonces, y también la llaman la droga de los violadores, porque con ella, cuando la maceran, o sea, la machacan, la muelen, la introducen en bebidas de licores y producen efectos estimulantes de deseo en las personas que se le aplica. Entonces vemos que esa transición que hemos tenido con esas drogas estimulantes, hoy en día pues tenemos también otras que han salido bastante, que son derivados anfetamínicos. Por ejemplo, tenemos el TMA2, que son las feniletilaminas de mayor consumo. También tenemos el 2CB, que es el famoso TUSI o TUSI, que lo llaman el Nexus, el TUSI, la Pantera Rosa, la cocaína rosada, pero la componente es el feniletilamina, ¿sí? Que produce esos efectos estimulantes en la persona. El PSP o polvo de ángel, que es el fenciclidina, que también es muy utilizado hoy en día. Nosotros hacemos muchas bromas con el tema del Red Bull, porque cuando usted escucha, han escuchado el comercial de Red Bull, ¿no? El Red Bull te da alas, ¿no? Y resulta que el PSP, más que alas, le da a usted un cohete, porque lo lleva directamente a Júpiter, lo lleva directamente al espacio. Una droga muy potente, tiene mucho efecto rebote, o sea, muy de su vida, y la bajada genera depresión. Tenemos el DMT o viaje del ejecutivo. Tenemos también el PMA o la droga de la muerte, es un psicoestimulante que quema el cerebro, produce derrame cerebral, o lo que llamamos nosotros una ACV, un accidente cerebrovascular. Tenemos el DON, que es la droga que llama la droga de la serenidad, la tranquilidad y la paz. Se llama DON o STP. Es una droga que produce efectos de serenidad, tranquilidad y paz. Y produce también un estado de coma cuando hay una sobredosis. También encontramos el MDA, que es la píldora del amor, la SAGI o SAS. Y también dentro está el MDPV, que son las sales de baño o los catinonas, que son derivados de lo que tiene que ver con unas plantas que vamos a ver más adelante, que se llaman el CAT, que es una planta africana tradicional que también es de la medicina tradicional africana. De ahí sacan las catinonas sintéticas y las sales de baño, que hoy en día están utilizando mucho los muchachos porque son cristales que se pueden quemar, se diluyen, se pueden fumar, se pueden inyectar, se pueden untar, hay varias formas de ingreso al organismo. Está la mefredona, que es el MMCAT. La mefredona es la sustituyente de la cocaína, o sea, la hoja de coca ya como tal ya no se utiliza porque ya sintéticamente lo sacan a través del MMCAT, que es la mefredona, que es la cocaína sintética. Y cerramos con la metilona, que es el MDMC, que es una droga que sale a partir de una planta bueno, una planta que es un cactus que se llama peyote. De ahí sacan sintético y sacan la metilona. Entonces aquí vemos que la metilona, pues es una droga que se unta en los labios. Es la forma de ingreso al organismo. ¿Qué es lo que ha transitado en el proceso entre la coca y las anfetaminas? Es que las anfetaminas son más versátiles para manejarlas, para esconderlas, para digamos, camuflarlas, para poder ingresar al organismo, porque ellas se pueden inhalar, se pueden fumar en forma oral, en forma
dérmica o cutánea, también se pueden inyectar, etcétera. Entonces son drogas que son muy flexibles, muy versátiles para el momento del consumidor poderlas ingresar al organismo. Dentro de eso encontramos, pues, ya saben, las más comerciales. La que viene adelante es el 2CB o el 12B, sigue lo que son las sales de baño, que son la rosada, grisecita y amarilla. Las que están en cápsula se llama PCP o polvo de ángel. Ahí encontramos la metilona que les hablaba, que es una droga que se aplica en los labios. Encontramos la mefredona, que está en la mitad. Y por último, las demás anfetaminas que se pueden hacer en forma de polvo, en pasta, líquida, etcétera. Entonces son sustancias demasiado versátiles para el consumo y la manipulación. Encontramos también otra variedad que se llama las metanfetaminas, que llaman la droga zombie en el mercado. Las metanfetaminas, hay dos que de mayor consumo. Una es el hidrocloruro de metanfetamina, que la conocen como la desoyefredrina, que la pueden ver acá con la pipa, que es un cristal. Y encontramos la dietelamina de ácido ligérsico, que es el LC25-tris o tripis o ácidos, que está en forma de cristal, en forma de gotas, en forma de pasta, que es un cartón que se impregna con la gota, se puede aplicar en la lengua, en los párpados o en los orificios húmedos del cuerpo, como la vagina, el ano, el prepucio en el pene del hombre, las axilas. Entonces son sustancias que generan como unas conductas marcadas como zombies a nivel del movimiento involuntario del cuerpo, casi torcido, movimiento hacia atrás, en la marcha, mirada perdida, gestos involuntarios, discoordinados, etcétera. Entonces aquí vemos este tipo de sustancias. De ahí pasamos a los solventes volátiles que se llaman los inhalantes, en la gran variedad que siempre hemos conocido nosotros de consumo, como es el Boxer, como hoy en día traen los jóvenes y más que todos los escolares están consumiendo dentro del briquet o la candelera, la mechera, ¿sí? La candelera, esto tiene un líquido, un combustible que se llama gas butano, que al entrar en contacto con la mucosidad se vuelve gas, o sea, transfiere su estado líquido a gaseoso y produce un efecto psicoestimulante al consumidor. Por eso hoy en día los niños están consumiendo mucho gas butano que está en las mecheras, porque es una sustancia fácil de consumir y fácil de conseguir porque pues en todo lugar las venden, en las tiendas y demás lugares y son económicas, vale 1.000 pesos creo que una mechera. Lo mismo el Boxer vale como 3.000 pesos el tarrito. Son de mayor consumo en la población escolar, digamos, hablamos de la infancia, de la adolescencia y la juventud. De ahí viene la derivación con el thinner, con lo que es todos los disolventes como sellantes, pegantes, toda la parte thinner, la gasolina, el gas, ¿sí? Que están consumiendo hoy en día las personas. De ahí pasan a lo que es el popper o fraga o tarrito, que el popper también es un psicoestimulante. Está a base del nitrito de anilo, que es un disolvente volátil utilizado en las neveras cuando hacen los refrigerantes. Y la nevera es la base de esta sustancia psicoactiva, que también es estimulante, genera deseos y es un afrodisíaco sexual que también generan ese tipo de euforia o movimientos involuntarios de cuerpo, desinhibe. Y hoy en día están transitando a lo que llaman el D o Lady o fragancia, que lo conocen también como cloruro de metileno o diclorometano, que es un psicoestimulante que al igual que el gas butano es líquido y hace el proceso químico pasa a gaseoso, ingresa al organismo, los muchachos perciben que tienen un olor característico dulce y al ingresar al cerebro produce un enfriamiento. Se puede reemplazar en pitillos y es la de mayor consumo en los colegios porque el efecto es de segundos. Y la última que están haciendo de retos con el gas helio, que inflan las bombas, en las discotecas hacen premios de botellas de licor, el joven que más consuma este tipo de gases, que es el gas helio. También un psicoestimulante que produce esos procesos de euforia. Entonces vemos que esas drogas psicoestimulantes hoy en día están transitando a estas nuevas generaciones de consumo y que nosotros tenemos que estar muy pendientes a nivel del manejo terapéutico para este tipo de sustancias psicoactivas. Aquí también encontramos ya las tradicionales, convencionales, que se llaman las metilsantinas o las drogas santinas, que son que son derivadas del café, que es la cafeína como psicoactivo, el aromática o el té, que es la teína como psicoactivo,
y del chocolate, sea tomado, sea en barra, cualquier presentación, que es la teobromina, que es el componente psicoactivo, ¿sí? También encontramos las bebidas energizantes, que también generan taquicardia, generan hiperquinesia, o sea que movimientos exagerados, personas que no pierden esa energía, siempre están activos, generan convulsiones, taquicardias, ¿sí? Pueden producir infartos, etcétera. Y tenemos hoy en día que a esas bebidas energizantes también le están generando el tema de lo que tiene que ver con que le agregan cocaína o cafeína. Entonces son sustancias que también se están consumiendo ya, pero ya con aditivos de mayor potencia como la cocaína o la cafeína. Y encontramos las bebidas azucaradas que son dependientes, generan dependencia a nivel del azúcar. Entonces ahí vemos toda la variedad que hay de drogas psicoestimulantes en el sistema nervioso que alteran pues, la parte locomotora, alteran el tema de la movilidad exagerada, descoordinada, acelerada, agitación psicomotora, que en las personas producen pues esos cambios y que hacen que pues sea bastante preocupante porque alteran el comportamiento, pasa de un estado neutro, pasivo, a un estado eufórico, violento, agresivo, un estado pasivo, un estado social, comunicativo, desinhibidor, pero entonces que las personas generan ese tipo de situaciones de, pues digamos, de comportamientos bastante disruptivos y anormativos y violentos. Son drogas que quitan el apetito, quitan el sueño y son que generan ese tipo de dependencia. ¿Alguna pregunta sacada de las drogas estimulantes? ¿Alguna pregunta de los compañeros que están? No, todo muy claro. Entonces, continuamos. ¿Listo? Álvaro nos dice los tiempos, porque creo que toca cambiar de link. Es el que sabe ahí. Aquí están las 2 horas de largo, me abierta en esta Listo. plataforma. Listo, gracias. Sí, como su merced de hecho que era para cambiar. Bueno, entonces aquí estamos hablando de estas sustancias psicoactivas del orden estimulante. Ahora pasamos a la siguiente categoría o clasificación que tiene que ver con las sustancias depresoras en el sistema nervioso que llaman psicoléticos. Son las que generan un efecto sedativo, tranquilizante, analgésico, narcótico, que hacen que el cuerpo sea más lento, genere más somnolencia, apague un poco la actividad del sistema nervioso, lo reduzca, lo disminuya y hace que esos estados emocionales en algunas sustancias generen cuadros de depresión o tristeza, ideación suicida. Son las sustancias que más generan cuadros suicidas o cuadros de ansiedad. Entonces aquí tenemos dentro de esta clasificación de este tipo de sustancias, digamos la de mayor consumo, porque inicia a partir de los 5 años. El tabaco cigarrillo está dentro del último estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar del Observatorio de Drogas de Colombia, del Ministerio de Interior y Justicia, hablaba que la prevalencia en el consumo de las drogas estimulantes como tipo tabaco, cigarrillo o vapeador iniciaba a partir de los 7 años. En el caso de las drogas depresoras, como el tema del alcohol, entonces que la primera sustancia de inicio es a partir de los 5 años. De ahí también se habla que con la droga estimulante, los pegantes, también tiene un consumo a partir de los 7 años, que es la droga ilegal que viene avanzando. Y a nivel de las drogas depresoras, la marihuana, a partir de los 7 años también el consumo inicial. Entonces vemos cómo estas sustancias están generando ese tipo de adicciones a nivel de la prevalencia por la edad. Entonces ver, hay 2 estudios ya recientes del año 2023, que es el Estudio Nacional en Población Escolar por Consumo de Sustancias Psicoactivas del Observatorio Colombiano de Drogas y el de el consumo de sustancias psicoactivas en general, que es del 2016, perdón, 2019. Hay que verlos porque ahí está toda la estadística en Colombia. Vemos que la primera sustancia de consumo a nivel de las drogas depresoras es el etanol. Y el etanol tiene su base psicoactiva, que es la parte del alcohol etílico, ¿sí? Que digamos el etanol como compuesto psicoactivo es el que produce desinhibición,
produce estados sociales, comunicativos, amorosos, de autoseguridad, autopercepción de tener seguridad, tranquilidad, ¿sí? Son personas extrovertidas, pero solamente bajo el efecto de esta droga depresora, como es el famoso alcohol etílico o cuya base es el etanol. Y encontramos dos presentaciones de este tipo de sustancias, que es las bebidas destiladas y las bebidas fermentadas. Dentro de las bebidas destiladas encontramos el mayor consumo del vodka, el whisky, el coñac, ¿no es cierto? Dentro de las fermentadas encontramos el vino, la cerveza, el guarapo, la chicha, el chirrincho, ¿sí? Que son las que más tienen consumo hoy en día. También encontramos dentro de eso una nueva variedad de consumo que tiene que ver con el alcohol antiséptico al 70%, que lo llaman el Chamberlain Chappy o Chamber, que es el alcohol antiséptico utilizado para desinfectar, que es muy famoso, se utilizó mucho durante la pandemia para esterilizar pues, los elementos como la ropa, el cuerpo, etcétera, pero hoy en día se bebe. Entonces, las personas que son pensionados, habitantes de calle, adultos mayores y jóvenes están utilizando mucho esta bebida porque es más económica, pero produce más daño, pero es más económica. La diferencia entre una media aguardiente que está a 15,000, 20,000 pesos, el Chamberlain lo consiguen a 5,000, que es la botellita de alcohol antiséptico. Le agregan agua, leche, cifrú, frutiño, o como saborizantes para el sabor, pero está produciendo daños a nivel del hígado, a nivel del proceso de la visión, porque genera ceguera. Entonces son una sustancia que está generando mucho daño a nivel hoy en día social y a nivel individual en salud. De ahí transitamos a una planta que yo les decía que es la amapola. La amapola es una planta originaria de Asia, países allá asiáticos, cerca a China, Corea, el tema de los países que tienen esos cultivos extensos. Originariamente la amapola pues tiene un efecto narcótico, es una planta que a través de la extracción de la mancha o la resina o el sintético que produce ese cauchito, hace que se procese, forme el opio, y del opio, digamos, transite a la transformación de la destilación para formar lo que es la morfina. De la morfina puede generar lo que es los demás medicamentos farmacéuticos opiáceos, opioides, como el tramadol, la ketamina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona, ¿sí? La codeína, la hidrocodeína, etcétera. Y cuando patrasean la morfina y le agregan químicos, entonces ya cuando forman lo que se llama la heroína, que es la parte ilegal. Entonces, de la amapola salen dos productos, ¿no? Un producto farmacéutico medicinal y un producto ilegal como la heroína. Entonces, aquí vemos los derivados que tienen de esos opiáceos, que son derivados de la amapola. Ya decíamos que la parte ilegal es la heroína, la parte ya farmacológica o farmacéutica es la morfina, la oxicodona, el tramadol, el fentanilo, la ketamina, que son una droga veterinaria, que es la que están mezclando con el popper, con el tusi, o con la heroína. Encontramos la codeína o hidrocodeína, que está en todos los jarabes para tos, que es muy psicoactivo, muy dependiente. La mezclan con gaseosa, Coca-Cola o con mentas para que sea un efecto psicoactivo. Y la metadona, que es el ansiolítico o el antídoto de la heroína. Pero cuando lo consumen de una forma ilegal, genera también dependencia. Esas son las sustancias derivadas de la amapola de mayor consumo. Entonces, tienen un efecto analgésico, tranquilizante, sedante en el consumidor, hace que tenga el síndrome de abstinencia mucho más fuerte que las demás sustancias porque es más físico, sienten malestar en su cuerpo como si estuviera partiéndose los huesos, que se retuercen del dolor. Por eso las personas que consumen este tipo de opiáceos prefieren consumir a no sentir ese dolor por la privación del consumo de la sustancia, supresión. De ahí también transitan a otras opiáceos como la isomorfina, la famosa droga cocodrilo o droga cocodrilo, que están las personas que consumen heroína por los gastos, entonces empiezan a mezclar analgésicos. Algunos son digamos, de conductas temerarias, tan arriesgadas que cogen la heroína y la patrasean con gasolina, la mezclan para que rinda y se la inyectan así. Y algunos le agregan la ketamina, que es la droga veterinaria, que es un analgésico. Entonces son drogas que se llaman desomorfina o droga cocodrilo o droga cocodrilo. Y encontramos la otra de tránsito sintética, que es opiáceo, que se llama el GHB,
que lo que llaman en la calle el éxtasis líquido, aunque no tiene nada que ver con el éxtasis, pero también tienen, pues, tienen como esas propiedades porque es afrodisíaca y genera ese efecto tranquilizante sedante en las personas que la consumen. Es una droga líquida que se puede inyectar o se puede inhalar en el organismo. De ahí pasamos a los psicofármacos, que también están dentro de la benzodiazepina y los barbitúricos. Los barbitúricos son de la parte, digamos, antipsicóticos y los benzodiazepinas son de la parte sedantes y tranquilizantes y analgésicos. De mayor consumo a nivel de los psicofármacos son del índole de los sedantes, tranquilizantes, hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivos y estabilizadores del ánimo y otros analgésicos. Y también tenemos las drogas benzodiazepínicas, que son el clonazepam, el famoso ribotril. Encontramos lo que es el lorazepam, el alprazolam, el diazepam y el Valium, ¿sí? Que son las de mayor consumo a nivel de benzodiazepinas. Pero la mayor consumo sigue siendo el clonazepam o ribotril. De ahí tenemos una estadística a nivel de aquí de nuestra región que habla que las opioides de mayor consumo, pues sigue siendo la metadona, seguido del tramadol, de la codeína, de la morfina, de la oxicodona y del fentanilo. Las drogas benzodiazepínicas de mayor consumo, la número uno, que ven como esta gran barra que rompe todos los estándares y la preocupación que hoy en día, que se llama el clonazepam o el famoso ribotril, de mayor consumo de adición. Pasamos por el alprazolam y el lorazepam. Dentro de las drogas, digamos, antipsicóticas de mayor consumo, la número uno sigue siendo la clozapina, seguido de la quetapina, de la risperidona y la leopromacina. Y dentro de las drogas antidepresivas de mayor consumo está la fluoxetina y la sertralina como drogas que se consumen para el proceso de sedación, de proceso narcótico, como droga psicoactiva. De ahí viene ya el listado de mayor consumo en Colombia, la ketamina, porque es la que están utilizando para hacer como ese tránsito en las demás sustancias. Es como un reactivo. La ketamina la mezclan con el tusi, la mezclan con el éxtasis, la mezclan con la heroína, etcétera. Entonces son sustancias que son muy volátiles. La fluoxetina, el lorazepam, la quetapina, el ácido valproico, el tramadol, la oxicodona, la risperidona, el fentanilo, el 12B, que es el tusi, el alprazolam, la codeína, la morfina, la sertralina, la meperidona, el clobazam, el bromazepam, la levopromacina, la sertralina, la trazadona y la sopiclona, son las de mayor consumo a nivel de medicamentos psicofarmacológicos. Vemos la realidad que existe hoy, que han transitado en el consumo. Los de la vieja data, es cocaína, la marihuana y la heroína. Las nuevas generaciones, medicamentos psicofarmacológicos o psiquiátricos y drogas sintéticas. Entonces, si ven esa transición que ha habido, por eso las comunidades terapéuticas tienen que adaptarse a las nuevas sustancias psicoactivas. Los que llaman drogas de síntesis son los que son derivados de las anfetaminas. Las drogas de diseño son las metanfetaminas y las drogas sintéticas son todo el grupo que corresponde a estas drogas que hoy en día están afectando a todos nuestros jóvenes, niños jóvenes, adolescentes jóvenes, adultos. Y es lo que la comunidad terapéutica tiene que prepararse a afrontar esta nueva realidad del consumo de sustancias psicoactivas. Lo que me sirve a mí no le sirve al otro. Hay un viejo adagio y es algo que se cometer una intervención con daño, una intervención con, digamos que con esa prevalencia de daño, porque por desconocimiento muchos operadores terapéuticos aconsejan tomarse ciertos medicamentos a los pacientes, porque como a mí me servía, a usted le puede servir. Resulta que cada organismo es diferente a nivel de la resistencia y la sensibilidad. Aquí viene una parte farmacológica. Hay organismos que son sensibles, otros que son resistentes. Lo que a mí me hace daño, ahora al otro no, y viceversa, según su susceptibilidad y vulnerabilidad genética. Entonces, hay operadores que desafortunadamente por falta de preparación le dicen al usuario, venga, tómese esta quetapina o tómese esta clozapina o este clonazepam, porque a mí me ha calmado la ansiedad, entonces a mí me calmaba, usted también. Entonces, ahí es donde viene la sobremedicación o la automedicación, que puede producir una sobredosis o puede generar que la persona se vuelva adicta a las benzodiazepinas o a los psicofármacos. Entonces, eso es importante, que ustedes no se pueden convertir en personas que automediquen a otros, porque pueden causar un daño irreparable, generar una dependencia y generar que una persona pueda morir por una sobredosis. Entonces,
un llamado a la conciencia sobre el tema de nosotros no estar recomendando medicamentos porque lo que me funciona a mí, al otro no le puede funcionar, le puede generar peor daño por esa mala intervención que se hace. Entonces aquí encontramos de eso, entonces, ese tipo de sustancias. No sé si alguien tiene una pregunta, Álvaro. Creo que Álvaro, acá hay unas como alguien escribió un texto, no sé, unos mensajes. No sé si usted puede mirar por ahí. ¿Son preguntas o...? Mira, por No sé. acá estuvo, bien, estuvo Juan Torres, no sé, no lo veo, pero estuvo preguntando. Señor, Siga por aquí Juan, ando, don Álvaro, buenas noches. haga la pregunta, Javier. Sí, buenas noches, Javier. Pues primero que todo, Entonces, mi nombre es Juan Carlos de Ibagué, facilitador terapéutico. A usted agradecerle por esa información tan enriquecedora, muy valiosa. Llegué un poquito tarde, pero pues estaba haciendo, me ocupé, pero bueno, aquí estoy cumpliendo sagradamente porque es muy apasionante ese tema. Lo felicito, señor Javier. Bueno, yo preguntaba en el chat, bueno, ¿qué estadísticas usted acá nombró hace ratico unas estadísticas de niños de 5 años ya consumiendo alcohol? ¿Están basadas la fuente directamente en qué, digamos, qué página en, web en, hay? en el Observatorio Colombiano de Drogas, Observatorio de Drogas de Colombia, ODC, del Ministerio de Interior y Justicia, está ahí el último estudio del 2023, el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar. Ahí están los datos estadísticos, por un lado. También los otros lo tiene el Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud. Y también está lo que es la fuente de la Unidrogas, ONUDrogas, que también tiene el estudio para Latinoamérica y Colombia, ¿sí? Y las otras también las puedes cargar del Viceministerio de Salud, que está manejando el Plan Nacional de Prevención para el Consumo, la Atención y Consumo de Sustancias Psicoactivas 2024. Están, lamentablemente, esas estadísticas las encuentra ahí, y desde todas las drogas que hay de un uso en Colombia, encuentra las estadísticas de prevalencia, de la edad de inicio, porque mire que aquí hay una realidad triste, Álvaro y compañero Juan. Resulta que la tendencia es la siguiente: la edad de consumo bajó, digamos, en la infancia es donde más inicialmente hay como un inicio temprano, y hay más conciencia en los adultos y ha reducido el consumo en los adultos. O sea, como lo contrario, ¿no? O sea, en los niños es más prevalente y en los adultos hay más conciencia, están dejando las drogas. Entonces aquí vemos que nuestras semillas de vida, nuestros futuros, pues están condenados a un consumo inicial por el tema de las drogas legales, y las drogas ilegales, las drogas, digamos, del uso indebido. Porque, bueno, ese tema no me corresponde, pero digamos que uno debe saber que existen tres tipos según su naturaleza, pues son naturales o sintéticas, y las otras, según su legalidad, son legales o ilegales. Entonces, nosotros hemos normalizado el consumo de las drogas legales, lo hemos normalizado. ¿Por qué? Porque el alcohol y el cigarrillo o tabaco son legales, porque simplemente son drogas que, digamos, generan impuestos a la nación. De los impuestos que le cobran a las tabaqueras y licoreras, pagan la educación, la salud y el deporte. Qué contradictorio eso, ¿no? Como que esa doble moral. Por un lado hacen daños, pero por otro lado recogen plata de esas empresas y financian centros de salud, puestos de salud, pagan a los médicos, al personal de salud de entidades públicas, generan escuelas, profesores pagan, y toda la parte de, digamos, de insumos, papelería, y también generan escenarios deportivos, implementos deportivos, porque las drogas legales generan impuestos, rentas a la nación. Entonces ahí estamos jugando a la doble moral, ¿no? Eso es muy preocupante. Y esa estadística la pueden sacar ahí de esas entidades que la acabé de mencionar, la encuentran en internet. No sé si quedó satisfecha la respuesta. No, no, muchas gracias, Javier. Muy amable y lo felicito por excelente exposición. De verdad que sí. Lo exhorto. Muchas gracias, compañero. Estamos para servirle. No sé si habrá otra pregunta. Álvaro, estoy preocupado por el tiempo, ya que no he podido arrancar el tema mío, porque tocaba hacer esa introducción importante para el tema de los tratamientos exitosos, ¿no? Me dispensan los compañeros porque
había que hacerlo, ¿no? Había que hacer esto, sí, Javier, yo lo entiendo perfectamente y sé que los compañeros van a entender. Pues no sé si de pronto quiera empezar, creo que quedan todavía, vamos a ver, son las 9:30, si quiere 15 minutos y después 15 minutos de como quiera. Listo, entonces, bueno, yo voy a terminar con este tema de las sustancias, como haciendo como ese entendimiento, esa apertura para que ustedes entiendan el mensaje que quiero dar. O sea, para yo tener un modelo de atención exitoso, un plan de tratamiento selectivo, primero yo tengo que conocer la persona y la sustancia de consumo, ¿sí? Y debo conocer cada sustancia, qué es lo que afecta al organismo, qué es lo que altera, qué es lo que distorsiona, qué es lo que hace que produzca una cronicidad, una degeneración, un proceso progresivo, ¿sí? Porque es como les digo, hoy en día se llama enfermedad mental al consumo de sustancias psicoactivas, porque precisamente cumple esas tres características que le he estado a ustedes recordando durante toda esta charla. Terminamos con esta partecita que es como, que es la introducción y ya llevamos toda esa cantidad de tiempo y era la introducción. Entonces aquí tenemos el tema de la última clase de sustancias psicoactivas que se llaman las drogas perturbadoras, que son los dilécticos. Son drogas que producen alteraciones de la percepción, o sea, del principio de realidad al principio de fantasía, alteran la conducta, son disociativas, alteran la percepción, son distorsionadoras de la realidad y son psicodélicas, o sea, producen alucinaciones. Son sustancias que hacen, son sustancias que hacen efectos mixtos dentro del sistema nervioso, o hay unas drogas que son depresoras, pero con componentes alucinógenos, hay drogas que son estimulantes con componentes alucinógenos. Entonces son las drogas, digamos, que son que llaman drogas de impacto, drogas duras, porque son las que producen mucho más daño. Bueno, digamos, no vamos a minimizar, producen daño todas, pero estas tienen un componente adicional que son la parte alucinógena. Entonces acá vemos cómo estas sustancias psicoactivas, inicialmente la de mayor consumo sigue siendo el cannabis a los 7 años, 8 años de edad, en regiones, depende de la región que sea, porque es que digamos, la estadística va por departamento, ¿no? Y cada departamento también tiene su municipio y van también por municipio. Hay que leer también, bueno, la DIAN también tiene, o el Censo Nacional de Consumo de Drogas también tiene la DIAN, y ahí también muestra por departamentos y por municipios el mayor consumo, ¿no? Entonces vemos acá que sigue siendo el cannabis la primera sustancia de mayor consumo en Colombia y en el mundo a nivel de la droga ilegal. Entonces nosotros encontramos, el nombre científico, Cannabacea, del cannabis, encontramos los diferentes 5 tipos de cannabis que hay a nivel mundial. Entonces vemos el primero que vemos acá, este moño, que se llama cannabis sativa, el que es de aquí de América. Recordamos que el cannabis no es originario de nuestra América como tal, sino esta planta viene de la India, es originaria de la India. Allá la crearon, inicialmente fue allá traída en la conquista española. Recuerden que pues primero fue descubierto las Indias y luego sí las Américas. Entonces, esta planta fue traída por los españoles cuando hubo la conquista y fue sembrada aquí en nuestra tierra. Muchas veces se cree que es una planta originaria y no es originaria porque es del continente asiático, del país de la India. Entonces encontramos la primera que se llama cannabis sativa, que la estoy moviendo, la propia aquí de Sudamérica. Encontramos la segunda que se llama el cannabis indica, que es el propio de España y de Europa. Allá lo llaman hachís, lo llaman allá, el aceite de marihuana. Encontramos aquí también lo que es el cannabis rudialis, que es el de Asia. Encontramos, bueno, resulta que mezclaron les hicieron como un injerto, un híbrido entre españolete europeo y este asiático, y crearon que es un híbrido que se llama Kush, que es la marihuana más potente del mundo a nivel de la parte del cáñamo. Y no quedándose atrás, crearon otro sintético. Usted sabe que hoy en día, así como los pollos de engorde, ¿no? A través de las hormonas de crecimiento, los se esfuerzan para que crezca más rápido. Entonces un pollo en 45 días está listo, pero a punta de hormonas. Entonces es transgénico, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la marihuana. Esta marihuana que se llama marihuana gourmet o tipo creepy o cripa es la marihuana sintética prensada más potente del mundo, la mejor apetecida y de mayor consumo que hay porque es más psicoactiva, o sea, tiene más THC, más tetrahidrocannabinol que las demás marihuanas que están en el mercado.
De aquí pasamos a las marihuanas presentes en Colombia, los cannabis. Vemos aquí ya cambia la composición de cannabacea a el componente delta 9 tetrahidrocannabidol, THC, que ya es el componente psicoactivo de la marihuana. Entonces aquí en Colombia tenemos, en esa transición encontramos el punto rojo, encontramos el Colombia Gold y encontramos el Samarian Gold o Golden, ¿sí? Igual, estas son las tres básicas que hay en Colombia, pero igual hay otras variedades que han hecho híbridos, entonces ahí hay otro más tipos, pero digamos la más conocida en Colombia son estas tres que son originarias del Cauca y de otros departamentos, y forman acá el moño a través del cigarro bareto y del puro tabaco blond, que llaman blond, o el tabaco de marihuana, que son la forma como lo consumen tradicionalmente. Pero como estamos hablando de la transición a las nuevas sustancias, entonces ahora cómo se consume, voy a hablar de un ejemplo de ahora cómo se consume el cannabis. Ya dejamos de fumarlo y lo pasamos a untarlo, a comerlo, a beberlo. Entonces aquí les presento las nuevas presentaciones del cannabis. Entonces encontramos el aceite o hachís de marihuana, los dulces de marihuana, las gomitas de marihuana, los ponqués, galletas, brownies de marihuana, la cera. Esta cera se hace en aromática, ¿sí? En bolsitas de aromática, bebida caliente, o en salones de belleza o spa, la hacen como exfoliantes para la piel en cera de marihuana. O sea, si usted no la fuma, se la unta o se la come y queda impregnado de cannabis. Hace el mismo efecto psicoactivo como si la estuviera fumando. Encontramos también, mira, el blond o helados de marihuana, diferentes sabores, fruto rojo, ron con pasas, etcétera. Vienen ahora en 6 variedades de consumo que se llama blond en el mercado. Es un helado gringo, lo traen acá a Colombia, obviamente ilegal porque lo traen por Buenaventura y lo regan por todo el país. El año pasado, como en septiembre, la policía de carreteras incautó, eran 6 camiones, solamente pudieron capturar uno y encontraron eso lleno de helado de marihuana traído de Estados Unidos. Encontramos también el perfume de marihuana, encontramos también el champú de marihuana, encontramos en Cauca, están destilando la marihuana para beberla, entonces aquí ya es bebida de marihuana, se bebe, esta reemplaza el chirrincho el bebida artesanal o fermentada, que es el destilado de marihuana que se bebe. De Europa nos mandaron este que se llama BHO, que es aceite de marihuana con gas butano. ¿Se acuerdan del gas butano, las mecheras? Resulta que los muchachos cogen el gas, rompen ese encendedor, sacan el líquido del gas butano, le agregan el aceite de marihuana y lo pueden congelar y sacan el primer dulce de marihuana sintético, se llama BHO en el mercado. Encontramos el menticol tradicional que uno se untaba para refrescarse uno, ahora viene con cannabis. Y encontramos la primera marihuana sintética del mundo, se llama K2 o Spy. Es una marihuana que ya no se siembra, sino se hace en laboratorio, usted la puede hacer en la casa. Y en YouTube está el tutorial de cómo hacer el Spy, la primera marihuana sintética. O sea, ya no se siembra, sino ya se hace sintético. Se llama Spy. Hay dorada y hay plateada, el gold y el de plata. Entonces son marihuanas sintéticas. Encontramos también dentro de esto lo tradicional. Bueno, aquí encontramos la planta del borrachero, que a través de su fruto, que se llama el cacao sabanero, sacan la escopolamina burundanga, que es alucinógeno. Vemos que los criminales utilizan la burundanga para robar, porque llegan y ponen a la gente autómata, pierden la conciencia, le sacan las claves, las pueden violar, bueno, etcétera, y pueden morir con una sobredosis o pérdida temporal de memoria por 13 días, cuando esté de buenas, o muerte cerebral, cuando están muy de malas en coma. Encontramos el yagé o ayahuasca, planta alucinógena, planta medicinal, pero con mal uso. Lo hacen ahorita en cápsulas de yagé, miren cómo están sacando sintético. Encontramos la psilocibina, los hongos mágicos o setas alucinógenas del esterco de las vacas. Hoy en día las sacan prensadas y las venden así en bolsitas por YouTube o por WhatsApp, por redes sociales. Esta sustancia, la psilocibina, es una droga alucinógena muy potente, ¿no? Encontramos también lo que llama el cat, que esta planta es acuática, es una planta utilizada por los médicos brujos africanos. De aquí sacan las catinonas, esta que ven acá abajito, es una droga sintética alucinógena. Encontramos aquí la nueva transición de las plantas, digamos, eh, alucinógenas que se llama el ibogaina, una planta de África que trajeron, parece un ají, pero no lo es.
y tiene un efecto alucinógeno, o sea, produce alucinación. La ponen a hacer en polvitos, o sea, la maceran, la machacan, la muelen, y la gente la inhala o la fuma. Encontramos el muara, el hongo mágico o alucinógeno más potente del mundo. Del yagé, que es esta plantita que está acá, la planta del yagé, con el sapo bufo, sacan la droga que se llama DMT, la droga alucinógena más potente del mundo. En el mercado se llama DMT, que sale el veneno del sapo, que la gente llega o con la lengua, cuando usted está muy trabado, coge con la lengua y le lame aquí todo el dorsal de la espalda del sapo, o con una portaobjetos llega, usted le saca el veneno. Y del yagé, de la planta, sacan también ese alucinógeno que llama en la calle DMT, hoy en día muy utilizado en los jóvenes y en los universitarios. De aquí salimos a la planta de cactus peyote, que es la planta, pues, es mexicana. De aquí bota una flor amarilla, rosadita o rojita. De aquí sacan la mescalina, que es de la droga que se aplica en los labios. Esta es potente sustancia que tiene efectos alucinógenos, pero de un cactus, se llama peyote. Y encontramos a los que les gusta el gimnasio, hacer prácticas de gimnasio todo el tiempo, que se aplican para incrementar la masa muscular. Se aplican lo que se llaman los esteroides anabólicos, pero le agregan adrenalina para que sea más psicoactivo y genere más efecto de placer. Entonces, compañeritos, bienvenidos a las drogas sintéticas. Preguntas que tengan, inquietudes, con mucho gusto. Antes de seguir. Yeah, almost done. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doña Marta Manchola tiene prendido el micrófono, ¿va a preguntar algo? Después de la costada. Después de la costada. Mi líder. Tenemos no lo veo, no sé si fue que se salió. Hay un señor Guerrero que trabaja en la comunidad Cuticalzay en Mocoa. Y hay un enfoque diferencial que tenga que ver con ellos, o se trabaja lo mismo que estamos trabajando acá. Pues, pues nosotros digamos que, usted sabe, Álvaro, que una cosa pues es el tema ancestral de la medicina tradicional, de los usos y costumbres, pero lo que pasa es que como digamos, eso está direccionado por un médico, un sabedor que pues digamos maneja los tiempos, la dosificación, lo hacen de una forma más espiritual, pero una persona que esté adicta lo hace más como un consumo recreativo social, más adicción, entonces no maneja bien estas plantas alucinógenas y son las que están generando cuadros psicóticos que generan esquizofrenias, que generan trastornos afectivos bipolares, que generan cuadros de suicidas, entonces eso tiene que tener un uso muy marcado y que la persona que lo haga puede tener ya esas habilidades ancestrales que lo hace esa parte, digamos, intercultural. Obviamente que uno respeta esas creencias, pero son sustancias que están siendo mal utilizadas, o sea, de mal uso, por personas para ya una forma de consumo recreativo social o por experimentación, ¿no? Que eso ya raya el tema intercultural. El enfoque diferencial es eso, saber, digamos, manejar los espacios, los tiempos, la sabiduría ancestral de personas que realmente tengan ese uso y costumbre, ¿no? Porque pues uno, de la parte citadina, Álvaro, pues uno dice, venga, este año lo pone a volar, lo pone como con un cohete, pues uno dice, ah, ¿será que sí? Entonces la curiosidad y entonces no es manejado desde esa óptica, ¿no? Entonces, pero sí están generando muchas adicciones, tenemos muchos pacientes que ingresan con cuadros psicóticos por exposición al yagé o a las silovicinas o al DMT, que son de los sapos, del veneno. Inclusive hay unas plantas que se llaman, por ejemplo, la dormidera. ¿Se acuerdan? Álvaro, que yo no sé usted, como usted también pues de ciudad, pues no tuvo el espacio de campo, ¿no? Pero, por ejemplo, la dormidera que uno llega a la plantica y la que uno toca y se cierra, ¿no? La Que tiene burundanga. no, la dormidera, que es la que uno toca y se cierra. Ya, sí. Entonces, por ejemplo, la dormidera es una planta utilizada como analgésico porque ella es hipnótica, genera, pues, quita la somnolencia. Entonces, los consumidores y los narcos, ¿qué hacen? Cogen la hoja de coca como ese estimulante con esta hoja que es depresora
generan ese efecto de rebote, ¿no? Que hace que usted suba y pum, le pegue el bajonazo y usted quede ahí relax. Entonces, hoy en día están utilizando muchas plantas para generar esos efectos en el consumidor. Haga cuenta como el tema de ese pajazo mental que hace el consumidor de alcohol, que lo estabiliza con el perico, ¿no? Porque le genera el efecto rebote que a usted, entonces se emborrachó, tomó perico, pum, se estabilizó y otra vez siga tomando. Eso mismo están haciendo con las plantas tradicionales con depresoras o estimulantes, dentro de la parte aquí, digamos, del tema rural, ¿no? Sí, bien, Miguel. Otra pregunta que yo quería, no tanto pregunta, sino, usted sabe que el manejo de los medicamentos en las comunidades terapéuticas es diferente al que le dan en en las IPS. Claro. Entonces, porque aquí hay muchachos que van a trabajar en comunidad terapéutica, otros operadores que ya están trabajando, pero tienen que entregar medicamentos. A mí me gustaría ver si de pronto tiene usted alguna recomendación para ellos. Pues Álvaro, yo lo que les decía ahorita, y me preocupa mucho cuando yo estaba haciendo como la analogía, como la reflexión, ¿no? Yo les decía, es que adicto cura adicto, no comparto 100% ese tema, porque resulta que lo que me sirve a mí, no siempre le sirve al otro, ¿sí? Y ahí es donde estamos nosotros jugando con la vida humana y generando o una dependencia, o sea, que usted transite de ser consumidor de marihuana a ser consumidor de benzodiazepinas, o que usted transite de que usted sobremedique con una sobredosis o un efecto extrapiramidal, o sea, que se tuerza el paciente o el usuario, que muera por una intoxicación aguda o por sobredosis, porque es que hay medicamentos que usted sabe que cuando un médico formula un medicamento, lo hace basado en una ecuación de tres, que es el peso más la talla, igual a la dosificación. Entonces, usted tiene que saber cuánto pesa, cuánto es su talla, para así mismo formularle el medicamento. Pero también saber usted también qué diagnóstico tiene, ¿sí? Porque es que en la gran variedad de medicamentos que tenemos nosotros a nivel psicofarmacológico encontramos los ansiolíticos, encontramos los antidepresivos, encontramos los antipsicóticos, los estabilizadores del ánimo, los anticonvulsionantes, los sedantes, ¿sí? Los hipnóticos, los tranquilizantes, etcétera, y los analgésicos, que dependiendo su diagnóstico, su historial de consumo, su droga de impacto, ¿sí? Todo eso tiene que ver si está con síndrome de abstinencia agudo, si está usted simplemente con un craving, o si está pasando por un trastorno de ansiedad, ¿sí? O está en un cuadro depresivo, no puede dormir, no concilia el sueño, no come, etcétera. Todo eso tienen que tener en cuenta para poder usted recetar y generar un plan farmacológico. Entonces, ¿qué hace el operador terapéutico tradicional? Entonces, él, cuando asistió a una fundación o estuvo en una IPS, él aprendió los medicamentos que le formulaba el médico o el psiquiatra. Entonces, decía, no, es que a mí me daban cetralina, fluoxetina, ácido valproico, quetapina, amitriptilina, me daban a veces lorazepam, diazepam, me daban midazolam, a veces me daban lolapridol, bueno, etcétera, leopromacina. Entonces, a mí eso me funcionaba para bajar la ansiedad o para poder dormir. Entonces, tómese usted eso, que a mí me funcionaba. Ahí es donde cometemos el error, porque estamos sobremedicando, estamos automedicando, estamos poniendo en riesgo la vida de ese usuario o le estamos generando que se vuelva dependiente de ese medicamento. ¿Cuántos usuarios de comunidades terapéuticas no salen adictos a las benzodiazepinas como el clonazepam? El famoso clona, ¿no es cierto? Que la gente sale pues adicta a él, o salen adictos al ácido valproico, ¿sí? O salen adictos, por ejemplo, a la fluoxetina, a la cetralina o a la quetapina. Entonces, porque ellos ya, la persona que se los dio, se los suministró, simplemente lo hizo porque a él le enseñaron que esa vaina le quitaba la ansiedad, le quitaba el estrés, le quitaba, bueno, lo que sea. Y ahí es donde viene el error que nosotros estamos cometiendo, que nosotros no podemos formular. Uno, no podemos tampoco administrar medicamentos porque, digamos, si vamos en norma de salud, y lo único que pueden administrar medicamentos son los jefes de enfermería o los enfermeros profesionales o superiores con su auxiliar de enfermería y con un regente de farmacia, porque nosotros no sabemos el efecto extrapyramidal que le pueda producir. Un paciente que usted tiene que tomar los signos vitales, por ejemplo. ¿Qué operador sabe tomar signos vitales? ¿Qué operador sabe los efectos extrapiramidales, los efectos secundarios adversos que tenga el medicamento? Si le da un fallo cardíaco, si le da un estado de coma, o sea, ¿cómo usted hace para reanimarlo? Si no está preparado en primeros auxilios o soporte vital básico. Entonces uno no puede arriesgarse a eso porque ahora el usuario, muchos tienen la muela coca o se la meten debajo de la lengua, la esconden
y luego van y la intercambian por mecato, porque hacen los intercambios, los trueques, o otros llegan y la maceran y se la inhalan para efecto placebo. Hay muchas cosas que uno tiene que analizar ahí, ¿no? Entonces, el intercambio de medicamentos. Venga, yo tengo esta pepa, se la cambio por la masita o por la galletica, el juguito, por el pantalón, por la camisa, etcétera. O venga, estamos aquí, venga, nos trabajamos porque esta vaina es para tal cosa y venga, la inhalamos, entonces ya efecto placebo. Entonces, todo eso que está pasando, nosotros tenemos que estar muy pendientes, que nosotros de verdad no podemos ni sugerir ni recetar, porque pues no somos médicos, y tampoco podemos administrar porque nosotros no somos enfermeros. O sea, el momento que le pase yo no lo quiera, un efecto adverso a ese paciente, ¿a quién van a culpar? ¿Al director de la fundación? Ellos tienen sus abogados, su plata y se esconden y cambian de fachada, cambian de nombre de la fundación y montan otra y chao. Y el operador queda embalado ahí jurídicamente, legalmente, pierde su credibilidad, tiene un proceso penal ahí. Entonces, eso es algo que hay que pensarlo antes, porque uno lo puede hacer folclóricamente. Ah, sí, yo voy, venga, director, venga, coordinador, yo doy el medicamento que yo sé hacer, abra la lengua, saque la lengua, abra la boca, tome agua, respire, bájela. Pero bueno, y frente al efecto que pueda producir, ¿quién recetó eso? Entonces, no seamos personas que son muy susceptibles a ciertos medicamentos que puedan generar algún daño orgánico, ¿no? Entonces, ahí hay personas que salen con muerte cerebral, salen con parálisis o le da un derrame, ¿sí? Una ACV, bueno, cantidad de cosas que puedan pasar. Eso a mí me preocupa mucho, yo siempre he hablado sobre eso y me parece que el operador no lo pueden poner a hacer eso porque eso es un tema de vida, ¿no? Un medicamento o puede salvar o puede dañar una vida. Esa es mi opinión frente a ese proceso que nosotros, o hay que prepararnos, hacer un curso de servicios farmacéuticos para el técnico de servicios farmacéuticos para poder dispensar, administrar el medicamento o no meterlo en esa vaca loca. Hay operadores que son muy colaborativos, pero no, eso es un problema. Sí. Bueno, de todas maneras, por cuestiones laborales, resulta que le dejan al operador, aquí está la fórmula que mandó el médico para que le dé los medicamentos a estos muchachos. Eh, ¿Cuál sería el protocolo de seguridad de entrega de medicamentos? ¿Cómo los deben dar? ¿Machacados? ¿Cuál es el protocolo? Pues digamos que siempre en comunidades terapéuticas lo que hacen es macerarlo, ¿no? Lo machacan, pero igual el problema cuál es, que eso pierde el componente del principio activo, porque es que usted ¿qué hace? ¿Por qué los medicamentos están en forma de cápsula o en pasta? Para que al ingresar al organismo haga su proceso digestivo y esas enzimas o esos ácidos del estómago lo repartan por todo el sistema. Al ingresar así molido, pues no hacen el proceso digestivo y hace que la persona, el efecto no sea, digamos, como busca el medicamento, sino ya genera otros efectos secundarios, o sea, minimiza el psicoactivo, bueno, psicoactivo no, el principio activo del medicamento, entonces ya no es el mismo efecto en su proceso inicial. Por eso muchos medicamentos no se pueden macerar porque le quitan las propiedades. Entonces, una persona que, por ejemplo, le doy un medicamento, un ejemplo, voy a darle a una persona un medicamento, bueno, hablamos de un lorazepam, que es un sedante tranquilizante. Resulta que yo lo macero, entonces el efecto va a ser más largo, o sea, metabólicamente la impregnación va a ser 4 o 5 horas después, porque ya pierde los efectos. Entonces, si yo quiero una persona tranquilizarla, porque está agitada, porque está descompensada, está en situación, y yo lo macero, se me demora más tiempo en impregnarse, entonces en darle el efecto, entonces va a estar más agitado más tiempo. Está con efectos de abstinencia. Entonces yo parto el medicamento en la mitad, porque muchas veces uno lo parte y dicen, dele, por ejemplo, la pastilla es de 100 miligramos y en la receta dice 50. Entonces yo dije, pues básico, pues la parto en la mitad, 50-50, no, eso es una mentira. El principio activo no sabemos en qué parte de la pasta está, y entonces usted está dándole un componente donde no está el principio activo y quedó en otra parte de la pasta, y cuando la tome, pues le va a agregar 100 miligramos que eran 50. O sea, eso es lo que uno debe conocer cuando da medicamentos. O sea, usted tiene que manejar un CARDES, porque usted tiene ahí digamos, el plan, ¿no? Muchas veces es un ejemplo, 1-0-1, que significa uno en la mañana, en la tarde no, y en la noche sí. Entonces uno debe saber manejar, por ejemplo, el CARDES. Entonces, 1-0-1, 2-0-0, 1-1-1, porque es que se divide la mañana, el mediodía y la tarde.
Una al desayuno, una al almuerzo, una a la comida. Eso es el Ajá. cardio. Sí, señor. Entonces uno tiene que saber manejar los códigos de enfermería, el tema del plan, digamos los miligramos, el tema de que hay medicamentos que no se pueden combinar, ¿sí? Hay medicamentos que usted no los puede combinar porque producen efectos adversos. Entonces debe saber que usted no puede combinar por ejemplo, un antidepresivo con un antipsicótico porque produce un evento adverso. Pero como uno no sabe, entonces uno le mete una sertralina a la vez por ejemplo, una clozapina. Ahí lo puede matar. Hay cosas que uno no puede ponerse a hacer porque uno desconoce la parte farmacológica. Entonces es Bueno, mi como, líder, de parte mía, satisfecho con las respuestas. Si alguien del grupo quiere hacer alguna pregunta, por favor, este es el momento. Parece no sé que estuvo ¿se bien, quedaron dormidos? ¿Se no, quedaron dormidos? estuvo bien explicado el asunto. Yo quiero agregarle también que ayer me pasó lo mismo que a usted, porque yo tenía un tema ayer que apenas lo alcancé a exponer por la mitad al final porque primero tuve que meter otro acerca de qué tiempo duran las educativas de los Claro, operadores, porque era claro. importante para lo de prevención de recaídas y todo eso. Entonces, Pues lo que yo les digo a ellos, estos talleres, esto no es comerse uno un elefante o un mordisco, sino hay que ir digeriendo lo que va recibiendo y entonces ojalá podamos vernos con usted más adelante en otra capacitación, que estoy seguro que toda esta gente nos va a respaldar. sí, yo Entonces, creo que yo les quedo debiendo esa parte, Álvaro, de tipos de tratamiento. No sé si se pueda, yo les envío el material y lo estudian o si se genera un espacito, así sea media horita, para poderlo socializar en otro día, que usted permita el espacio y ellos también, para poder como completar, ¿no? Porque la verdad, pues no iniciamos el tema que estaba hoy, porque pues nos toca primero hacer la apertura, porque es que este tema es importante manejarlo antes porque ahí viene el origen de cómo generar un plan de tratamiento, ¿no? Según estas generalidades del tema del consumo de sustancias psicoactivas. de Entonces, ahí acuerdo. quedamos pendientes, Álvaro. Y bien, de todas maneras, usted está con nosotros en el grupo de facilitadores en evolución. Si de pronto por ahí le queda tiempito de enviar algún PDF Ah, o algo listo, yo lo envío, listo, yo lo por envío, ahí sí, por señor. el grupo, que la mayoría, o creo que todos los que están acá están en ese grupo. Entonces sería interesante también que ellos tengan material de estudio. Claro, sí, señor, yo le envío lo que no alcanzamos hoy, se lo mando didáctico para que lo puedan interpretar, pero Ujú. siempre basado en el tema que le digo, hay que prepararnos, hay que leer, hay que ser muy autodidactas cuando no tengamos la posibilidad de una educación formal, ser muy autodidactas, leer mucho texto, no comer entero, no seguir cosas pues, que de pronto van en contra de la profesión, porque esas intervenciones con daño, pues, genera ese riesgo, y hay que conocer mucho el tema de sustancia, ¿no? Eh, Creo que alguien levantó la mano. Juan Sí, Torres, sí, señor. Buenas noches nuevamente. No, que yo primero nuevamente reiterarle, felicitarlo por esa manera de ustedes poner. Excelente, señor Rivera. ¿Qué posibilidades hay de pronto el material que tiene, las diapositivas, toda esa información? Pues si es posible, ¿no? Obviamente con el respeto y pues de pronto una vez es receloso con la información, pero No, pues por tranquilo eso que nosotros no, yo soy como Álvaro, yo comparto hasta el himno nacional, eso no, para nada, esto es conocimiento público para todos. muchas gracias, muchas gracias. muy bien, entonces le cedo el micrófono y la cámara para que cierre el grupo. De antemano, muchísimas gracias nuevamente. Creo que todo esto que nos trajo es algo bastante pulpito, algo que seguramente todos le vamos a sacar el juguito a esta información. Claro que sí. Muchas gracias, Javier. Puede cerrar el Pues grupo. Álvaro, yo primero que todo muy agradecido con usted por el espacio que me brinda, la oportunidad. Muy agradecido para todos los que me dieron la oportunidad de escuchar. Como dice Álvaro y como digo yo, o sea, el conocimiento es para compartirlo. Yo no soy resoloso en nada de eso. A pesar que uno enseña mucho y muchas veces la gente es un poco desagradecida con lo que uno hace, siempre uno está como en la tónica y en la dinámica de estar enseñando lo que uno aprende durante la vida, ¿no? Entonces, uno se muere y nada se lleva. Entonces, es mejor uno dejar todo compartido y que siga como esa línea, esa herencia
de que uno puede dejar en ustedes, en sus corazones, en sus pensamientos. Y sí, la idea es esa. Mi nombre es Javier Fernando Rivera Rojas. Yo soy oriundo del municipio, bueno, la ciudad de Villavicencio Meta. Trabajo aquí en el departamento del Cauca, en Popayán, en una IPS, y estoy a su servicio. Muchas gracias. Desde mi conocimiento y de todo lo que yo pueda colaborar, estoy también en el grupo, y cualquier cosa, con mucho gusto me pueden preguntar. Ahí, ahí está mi número, yo estoy también agregado ahí. Entonces, yo les voy a compartir el material en estos días, y me dispensan, de verdad estoy con ustedes en deuda porque no hicimos el tema, pero tocaba hacer esta introducción para poder que ustedes comprendieran lo que es hacer un plan de tratamiento. Yo trabajo en eso, o sea, yo inicié también como usted la base, comiendo caquita como operador, y ir avanzando, avanzando, hasta que hoy en día soy diseñador de procesos de tratamientos. Entonces, y eso es una tarea de siempre estar uno capacitándose, experimentando, ensayo y error, como yo les decía. Muchas gracias, Dios los bendiga. Esperemos que haya aportado algo para ustedes en su conocimiento, en su forma de ver diferente el tema de las drogas. Y recuerden que hay que manejar los lenguajes inclusivos, ¿no? No chirrete, drogadicto, marihuanero, bazuquero, porque eso hace mucho daño. Son palabras despectivas, sino personas adictos en recuperación, que nos enseñaron adictos en recuperación, drogodependientes, farmacodependientes, y simplemente somos seres humanos. No dejamos de ser humanos, ni hermanos, ni padres, ni hijos, ni esposos, por el consumo. El daño más grande no lo hacen las drogas, lo hace la discriminación, estigmatización. Dios los bendiga. Muchas gracias.